Ninguno de los tres entiende qué es lo que está pasando, mientras que aterrado y gritando Choi Kang-sang se está alejando lo más posible. Lee les pregunta si acaso se sorprendieron, pide disculpas en nombre del señor Kang-sang, pero por su parte Miri está impresionada de lo rápido que es. Este les comenta que parece que algo malo pasó aquí arriba después de que se salvara gente la última vez. Es una enfermedad del oficio, supone, pero Yu Il-shin piensa que no cree que esté de acuerdo cuando lo vio por primera vez. Sin embargo, Lee afirma que está seguro que volverá pronto. Luego de un tiempo, Kang-san se ha reunido para hablar con ellos, pero todos en la sala están incómodos y no quieren pronunciar una palabra. En ese instante, al probar aquellas pequeñas galletas, la señorita Miri queda aturdida. Inmediatamente le pide a su maestro que pruebe eso, pero él le dice que está bien. Aún así, la anima a sentirse libre y tomar un poco más. Esta continúa insistiendo, a lo que Yu Il-shin termina aceptando. Todo esto mientras que Kang-san los ve. El prota se pregunta por qué lo está viendo tan intensamente. El seguidor humano Seon Miri le ha rendido un homenaje a Yu Il-shin, el bocadillo favorito de Choi Kang-san. ¿Acaso este es el bocadillo favorito de Choi Kang-san? Y esto puede contar como tributo, pero dejando eso de lado, ¿realmente quiere saber por qué lo mira así? ¿Acaso es por la merienda? Sin aguantar más aquella tensión, se levanta de su asiento y le pregunta a aquel señor si acaso hay algo que quiera decirle. Si es que no lo necesita, entonces pueden ir a un lugar privado para tener una conversación. Pero Kang-san se niega rotundamente. No hay necesidad de hacer algo así. Intentando parecer calmado, le pide que se siente y que tengan una conversación juntos. Al escuchar esto, Miri y Yu Il-shin se preocupan. Esto es terrible. Este último se pregunta cómo se supone que va a llevar a cabo la asesoría, y de esa forma le interrumpe. Le hace saber que decidieron llamarlo hoy porque Miri ha estado faltando a clases regularmente. Como puede ver, es una estudiante brillante y sincera. Por lo tanto, le sugieren que la vigilen más de cerca para asegurar el éxito en su escuela. Nervioso, Yu Il-shin responde que así será y que por favor no se deben preocupar. Él se va a asegurar de cuidar bien a Miri. Lee Goruk le agradece por venir a pesar de su ocupada agenda. Il-shin le responde que no debe preocuparse. Por supuesto, también le pide que cuide de Miri por él, y el entrenador, al notar la actitud que tiene Kang-san, sabe que deberían terminar las cosas así. Il-shin les dice que si eso es todo, entonces se despide, cosa con la que el entrenador está de acuerdo, pero Kang-san le dice que no, con una voz bastante seria. Afirma que no puede dejar que se vaya así. Este nervioso no sabe por qué lo dice, y Kang-san le cuestiona si acaso entiende cuánto tiempo ha pasado buscándolo, y señalándolo con emoción, afirma que eso es cosa del destino. Y por su parte, Il-shin se pregunta de qué demonios está hablando este tipo. Él comenta que su academia de cazadores está equipada con el mejor de los equipos, así que van a realizar un par de pruebas. Le pide que vaya con él, le suplica que por favor haga esto por él. Preocupado, Il-shin le pregunta por qué debería hacerlo, y Kang-san vuelve a suplicarle. Si hace esa prueba, hará cualquier cosa por él. El prota se pregunta cómo es que las cosas han llegado a esto, pero aprovechando la oportunidad, le dice que si perdona todas las ausencias de Miri y deja de obligarla a participar en los entrenamientos, se lo va a pensar. Y Kang-san acepta inmediatamente. Le intenta refutar aquella decisión, pero girándose a él, le pide que se calle. Esta es una oportunidad perfecta, así que deberían comenzar inmediatamente. Aquella mujer le pregunta a Kang-san si acaso no sabe que esto es excesivo, un ser humano ordinario conducido para pruebas de cazador. Él le afirma que solo será esta vez, es muy importante, y ella le hace saber que las pruebas anteriores muestran que tiene un rango G. Cuestiona qué hay de importante en eso, y recordando aquella planta que casi lo devora, nervioso se le dice que simplemente es algo muy importante. Orbe del selector, actualmente en posesión de la Academia Hunter, usado durante 20 días. Característica, se usa como herramienta para medir las habilidades y fortalezas de un humano. A menudo se usa para diferenciar entre seguidores y sacrificios. El orbe del selector, eso debería ser un objeto que se vende por millones de won. También tiene la habilidad de diferenciar seguidores. Il-shin tiene un mal presentimiento sobre esto, pero no puede decir por qué. En ese momento le dicen que para comenzar la prueba, debe poner su mano sobre el orbe, y siguiendo las instrucciones que le dan, siente como una gran energía se desprende de este, y de un segundo a otro, el orbe deja de transmitir esa energía. Le hacen saber que la prueba ya terminó y le piden que salga. Aquella mujer le dice a Kang-san que eso es impresionante. Al escuchar esto, Il-shin se pregunta qué significa eso, emocionado. Así que se acerca preguntando qué rango es. Quizá un B o un A. Piensa que tal vez para este punto sea considerado un dios o un rango S, pero aquella mujer le responde que es un rango G, completamente. Desde su salud hasta su inteligencia, todo es un rango G. No hay nada impresionante que mirar en él. Ella afirma que eso es lo peor que ha visto en toda su vida. Kang-san, tartamudeando, afirma que eso es imposible. Le pregunta si acaso está segura de que no hay algo mal con esa máquina, pero ella le afirma que los resultados producidos tienen un margen de error del 0.1%. Notando la cercanía que tienen estos dos, Miri le pregunta a Kang-san y a Eun-bi si acaso son cercanos, mientras que por su parte el prota está desconcertado. Choi Eun-bi, actualmente equipo médico, líder de la Academia Hunter. Características, es la hija de Choi Kang-san, bonita pero despertada. Eun-bi responde que son cercanos y regaña a su padre por hacerle perder el tiempo. Pensando un poco más en serio, aunque tenga un rango inferior, sigue siendo un dios. Il-shin se pregunta si acaso esa máquina no puede medir los poderes de un dios. Kang-san insiste, realmente está segura de eso, es un rango G, y tratando de quitárselo de encima ella le vuelve a afirmar que es así, está completamente segura. Esto para Kang-san es raro. Entonces ese día, ¿cómo hizo eso? Estaba seguro de que se desmayó
desmayó en la azotea. Un momento, se desmayó. Ahora que lo piensa, quizá debe ser de los que necesitan desmayarse para mostrar sus poderes. Y emocionado, piensa que si ese es el caso, entonces solo necesita poder dormirlo él mismo. Mientras se alejan, Il Chin le pregunta a su discípula si acaso quiere comer algo a la vuelta. Ella le dice que sí, pero Kang Sang, lanzando puños al aire, afirma que no lo va a dejar ir. Ahora molesto le pregunta por qué, y ese le pide que tenga un enfrentamiento contra él. Pide que haga alarde de sus habilidades ante todos, y afirma que una máquina como esta no es capaz de hacer nada. Comentario que molesta a su hija. Cansado, el prota le pregunta por qué debería hacerlo. No es como si se beneficiara de esto. Y ahora que piensa en un beneficio, tanto el maestro de espadas como Johan se volvieron fanáticos después de luchar contra él. Quizás si le llega a dar una lección a este viejo, pueda conseguir ese seguidor de rango S que necesita para la misión de avance. Así que de un momento a otro, soltando su abrigo y alistando sus puños, le pide que entonces vayan a hacerlo. Y aquella actitud tan despreocupada y confiada toma por sorpresa a estos tres. Kang Sang afirma que eso es perfecto. Todos deben ir a la sala de sparring entonces. Pero Lee, dando un paso al frente, les hace saber que será quien luche esta vez. Todo para que la leyenda de Corea, su director, no se desprestigie. Luchar en una situación como esa no cree que sea apropiado. Ya estando en el octágono, Il Chin está impresionado por ver aquella reja. Parece realmente resistente. Se pregunta si acaso esto absorberá la energía de todas y cada una de sus habilidades. Gonuk le pregunta si de verdad no va a llevar ninguna armadura defensiva. Il Chin le devuelve la pregunta. ¿Acaso él va a llevar alguna? Él le recuerda que hay una gran diferencia de experiencia entre ellos dos, pero con bastante calma. Il Chin responde que está bien, él tampoco quiere llevar nada, y furioso por tal arrogancia, Lee Goruk le hace saber que puede que se arrepiente en el futuro. Kang Sang le llama la atención a Il Chin, le pide que no sea descuidado, le hace saber que su contrincante es un rango B. No es solo eso, sino que tiene mucha experiencia en peleas de la vida real, por lo que incluso podría arreglárselas para enfrentarse a un cazador de rango A. Sin embargo, Miri lo apoya, le dice a su maestro que puede hacerlo, debe acabar con él de un solo golpe. Esto deja en silencio a Il Chin, pero a Lee Goruk lo deja aún más enojado. Los demás estudiantes se percatan que al parecer el profesor Goruk va a hacer un sparring. Parece que están haciendo una prueba de reclutamiento para un nuevo profesor. Este se queda en silencio, mientras que Il Chin pregunta por qué todos están viniendo hacia aquí, y escucha como aquel entrenador le pide que acaben con esto antes de que se vuelva más ruidoso. Y sonriendo con tranquilidad, Il Chin lo anima a que ataque primero. Este no puede quedar más que en silencio. Esa actitud, una despreocupación que no le importa ni siquiera la diferencia de rango, eso lo está enojando. Realmente no sabe lo que ve el director en este tipo, pero le va a mostrar apropiadamente lo que significa vivir como un cazador. Así que poniéndose en guardia, le dice a Il Chin que está bien, él será el primero en atacar. Esto lo sorprende. ¿Acaso ese tipo lo esquivó, aunque retiró su fuerza en el último momento? Se pregunta si acaso eso es suerte de principiante, pero eso no importa. Este es el final de esa suerte. Los estudiantes se emocionan, su fuerza es asombrosa, tal como se esperaba del maestro Lee Goruk. Este se queda observando atentamente, pero tras haber dado ese golpe hay algo que lo sorprende aún más. Ve como aquel chico está con un simple rasguño, y al levantar su mano, pronuncia las palabras de tu índice aplastante de Dios, cosa que lo desconcierta aún más. Pero antes de que tan siquiera pueda seguir pensando, se pregunta qué carajos acaba de pasar. Eso es imposible. Un simple rango G le está ganando. Kang Sang solo se queda en silencio al ver que aquel maestro cae al suelo. Confundido, el prota se pregunta qué es lo que sucede. ¿Acaso no era un rango B? ¿O es que acaso su fuerza es al menos de un rango A en este momento? Seung Miri lo anima, como era de esperar de su maestro. Es el mejor. Todo eso mientras que el profesor está tendido en el piso. Los estudiantes se preguntan cómo es que el profesor de educación física cayó al suelo en un solo golpe. Quieren saber quién es esa persona. Y Eunbi, observando toda esta situación, comenta que él definitivamente se sintió como una persona común. Es otra más que se pregunta cómo sucedió esto. Y mientras que los paramédicos trasladan a Lee, preocupado, el prota se pregunta si acaso está bien. Kang Sang entra al octágono. Le dice a Il Chin que debería pelear también con él. Esto obviamente lo sorprende, pero antes de que pueda refutar, aquel anciano ya se ha preparado para el combate. Choi Kang-san, humano, ha estado en uso durante 58 años. Cosas a tener en cuenta. Músculos que tienen la posibilidad de trascender. Hay una cosa que le sorprende a Il Chin, y es que en el perfil de esta persona, una nueva frase apareció. Realmente preferiría no pelear con este fortachón, pero si puede hacer del borracho Kang-san un creyente, ¿acaso eso no sería un más beneficioso? Así que se empieza a reír. Sabe que al final eso solo será más dulce. Y observando ese comportamiento, Kang-san piensa que de alguna manera se siente incómodo. Pero en cualquier caso, pensar que destruiría al profesor Lee Goruk así, como era de esperar, la máquina estaba rota, pero comparado con sus habilidades ese día, eso no es nada, así que va a obligarlo a hacer que se desmaye. Le hace saber Il Chin que su sangre está bombeando por primera vez en mucho tiempo, y entonces le pregunta si deberían empezar, pero antes de hacerlo, le pide que hagan una apuesta, cosa que sorprende a Kang Sang. Il Chin comenta que el perdedor tiene que escuchar la petición del ganador, y cuestiona qué tal le parece eso. Confiado, el anciano responde que mientras no sea nada ilegal, entonces está bien, ya que él sigue siendo un servidor público. Con una sonrisa, el prota le afirma que no será nada raro, solo tendrá que hacer una cosa si es que llega a ganar. Kang Sang
Kang-san suspira, mirando a este mocoso. Se pregunta si realmente está tan seguro de que ganará. El prota cree que aunque no se convierta en creyente después de que gane, tendrá que decir la palabra clave como hizo con Miri. Y ya un poco más nervioso, el anciano le dice que no está seguro de que sea posible, pero está de acuerdo. Sin embargo, también le va a poner una condición. Si él llega a ganar, entonces tiene que hacerle un favor también. Por supuesto, el Shin acepta el trato. Le dice que entonces continúen, pensando que no hay ningún problema, ya que va a ganar a pesar de todo. Y sonriendo por última vez, le dice que está bien. Entonces, es momento de empezar y comienza a emanar una gran energía. Esto comienza a abrumar un poco a El Shin. El borracho Choi Kang-san realmente no es un chiste. Y ya que es el caso, entonces también va a reunir todo su poder. Aquella actitud sorprende al anciano, pero mientras estos están listos viéndose fijamente, los estudiantes están aún más impresionados. Se preguntan quién es este tipo, cuántas habilidades tiene. Kang-san comenta que es tal como esperaba. Realmente es él. Las palabras de aquel oráculo eran correctas. El Shin le pregunta si por oráculo se refiere al cazador rango S. Yeji. Él le responde que así es. Ella dijo que pronto el ser más brutal y más honorable aparecería. Esto pone a pensar el Shin, brutal y honorable. ¿Acaso estaba hablando del dios malo y el dios bueno? Ese oráculo es realmente increíble. Kang-san le hace saber que ella le dijo que si ese ser aparecía alguna vez, debía afiliarlo a su academia. Esto confunde al prota. Le pregunta por qué, pero el anciano solo responde que debe ser así. Y mientras este se comienza a preparar, el Shin le responde que no está seguro. Y observando cómo se acerca el primer golpe, sabe que todavía tiene que escribir una novela y ser promovido. Él también está ocupado y le cuestiona si acaso no sería eso problemático. Viendo cómo recibió aquel golpe de Yeon-bi y Miri quedan impresionadas, y devolviendo su puño con bastante calma, Kang-san vuelve a afirmar que era tal como esperaba, mientras que Il-shin solo puede pensar en la fuerza que tiene ese maldito anciano. Él le pide que sigan comprobando si acaso es el ser del que hablaba el oráculo. Todos están impresionados por esta batalla. Il-shin, aunque exhausto, logra ver una apertura en Kang-san, y sin dudarlo, el anciano lo llama idiota, como era de esperar. Es genial, mientras que por dentro se pregunta si acaso es de clase S. Sin embargo, aún cree que puede hacerlo si lo intenta, pues todavía no ha usado todo su poder. Le dice que él tiene que ganar y se debe asegurar de entrar a la academia, incluso si tiene que usar todo su poder. Pero Il-shin lo rechaza y le da las gracias. Le pide que se prepare, pues ahí va nuevamente, pero se detiene de golpe. Nota algo raro en el anciano. Sus músculos parecieran estar más tensionados. Una gran energía ha comenzado a cubrir todo su cuerpo y su mirada se ve mucho más determinada que antes. Los estudiantes se impresionan de ver al director en el máximo poder. Deben mirar sus puños que se hincharon como un globo gigantesco. Aterrados, se preguntan si acaso no deberían detenerlo. Y notando cómo su maestro se lanza al ataque sin más ni más, Seung-Miri se preocupa. Aunque sea él, cree que eso es demasiado. Sabe que tiene que detenerlos. Ilho ha superado la prueba de las flores en el piso 11 de la Torre del Guerrero. Un creyente fiel y su apóstol temporal, Ilho, les ofrece un tributo. El prota se pregunta qué es esto que siente. Cada vez que supera una prueba, se ofrece un tributo. Derribar a Choi Kang-san primero, luego va a revisar aquello. El anciano sonriendo piensa que al menos debería romperle un brazo. Ambos peleadores se detienen y dejan de lanzar más golpes. El prota confundido observa cómo un objeto ha comenzado a aparecer frente a él, mientras que Kang-san se pregunta qué es esto. El Shin se cuestiona si acaso esto es un homenaje, cosa que lo hace molestar y lanza a volar aquel ramo de rosas, un tributo en este momento, en serio. Y debido a aquella acción, aquel ramo se acerca lentamente a la cara de Kang-san. Son flores, y viéndolas fijamente, se aterra al recordar aquella pesadilla que sufrió, y sin poder aguantarlo más, decide salir a correr despavorido, casi llorando y gritando. Pide que lo salven. Todavía no ha colapsado, pero ese monstruo, aquel maldito monstruo. Y Il-shin no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando. Solo puede ver cómo su contrincante se está alejando. Comienza a cuestionarse si acaso es que tiene alergias, mientras que una flor de aquel ramo se comienza a encoger. Pero viendo esta situación con más calma, ¿acaso esto no significa que ganó? Si es así, entonces ese vagabundo será su creyente ahora. Aunque revisando se da cuenta que tampoco le ha llegado un mensaje diciendo que se convirtió en su creyente. Como era de esperar, tiene que decir la palabra clave. Aún así, quiere saber por qué está siendo convocado. Otros 4.210.221 no creyentes quieren entrar en la ciudad. ¿Los aceptarás y mostrarás tu gracia? Esto es genial. No puede creer que el número de creyentes esté aumentando por sí solo. Esto quiere decir que el avance de la misión está siendo espectacular. Y volteando a ver la emocionada que está su seguidora, solo pide por dentro que lo dejen ir a un lugar tranquilo por un rato. El desarrollo está surtiendo efecto. Se están duplicando las murallas de la ciudad. Se están construyendo casas adicionales. Felicitaciones. El número de creyentes ha aumentado.
Misión. Promoción del Dios Bueno Inferior. En curso. Creyentes comunes 10.112.236 de 1.000 millones. Por ahora ha expandido su territorio de acuerdo con el aumento de números de creyentes. Aún así maldice. A este paso se pregunta cómo va a llegar a 1.000 millones de creyentes. Los habitantes de Antria se percatan de lo que parece ser un hechizo del dios Yuil-Shin. Así que le preguntan a la santa qué opina de esto. Y ella, emocionada, solo repite que es un hechizo de Dios. Así que decide comunicarse con él directamente. Haciendo que molesto, el prota se pregunta qué es lo que están tramando otra vez. Gran y misericordioso Yuil-Sin. Maldición, maldición. Eso lo desconcierta. Supone que esto es a lo que se refieren los adultos cuando piden que no digan palabrotas delante de los niños. De todos modos, se pregunta en dónde está el director y sin dejar de ver su celular, se pregunta qué rayos es esta vez y se asusta al leer aquella notificación. Por su parte, aquel seguidor de Yuil-Shin, temblando, está sosteniendo una daga frente a él. Dios Yuil-Sin, ¿salvarás a tu creyente fantasma de la espada de desvivirse? Esto sorprende a Yuil-Shin. ¿Por qué está sucediendo? Mientras él se encuentra en un lugar bastante alejado y temblando. De un momento a otro, Yuil-Shin aparece detrás de él. Este le llama la atención y al percatarse de su presencia, se gira a verlo y sollozando lo llama Dios de la espada. Le suplica que por favor lo salve. Este se acerca y toma su mano con calma y tras quitarle aquella daga con fuerza la tira al suelo. El prota le pega una patada para alejarla, mientras que el otro sujeto se queda de rodillas suspirando. Molesto, Yuil-Shin le pregunta que él entró y por qué demonios está tratando de matarse. Este responde que no es así, y antes de juzgarlo, Yuil-Shin se pone a pensar. Le dice que no estaba intentando suicidarse, pero es irrefutable que casi se acaba de matar, y en ese momento, una presencia aparece detrás de ellos, la cual observa toda esta situación en silencio. Se dice a sí misma que estaba segura, no detectó a nadie más, así que ¿de dónde demonios ha salido? Este tipo le pide al dios de la espada que no baje su guardia. Ese de ahí está usando una técnica extraña. Si intenta escuchar su manipulación de voz, sabrá que no es un pervertido ordinario. Eso le molesta un poco. La acaba de llamar un pervertido. Y tras mirar a aquella persona con la máscara, Yuil-Shin le afirma a su seguidor que no es un tipo y que no es un pervertido. Directamente le pregunta a Seong-Mina qué es lo que está haciendo aquí. Ella se pone nerviosa, pero prefiere mantener su silencio. Mientras este se pregunta por qué demonios Seong-Mina le estaba haciendo eso. Seong-Mina, mujer humana, ha estado en uso durante 24 años. Observaciones especiales. Está relacionada con el dios de la destrucción, desconocido, y está bajo la maldición del abismo. Yuil-Shin ya se lo había dicho antes. Tiene habilidades sensoriales. Su seguidor se impresiona. Es como era de esperar. La gente con la que se encuentra el dios de la espada está a otro nivel. Y ya que no se puede hacer más, Seong-Mina decide botar su máscara. Sin embargo, toda esta situación la molesta muchísimo. Y tras esto, ambos se quedan viéndola fijamente. El demonio de la espada no puede creer lo bonita que es. Menos que una belleza como una diosa use trucos tan malvados. No puede cegarse. Ella le pide a Yuil-Shin que no la haga reír. Esa máscara usa una magia encubridora de clase A. Reclama cómo es que una habilidad sensorial puede atravesar un objeto como ese. El demonio espadachín siente una energía abrumadora, mientras que Yuil-Shin con calma le dice que aparte de eso, quiere saber qué está haciendo aquí. Aquella actitud la molesta aún más. Responde que por supuesto, se encuentra en este lugar para matar a aquel imbécil. Confundido, Yuil-Shin le pregunta si realmente va a matar al fantasma de la espada. Y este le dice al dios de la espada que de las 10 personas de las que le habló el otro día que no pudo matar, una de ellas es la persona que tienen enfrente. Volteando a verlo, Yuil-Shin le pide que le diga la verdad. ¿Acaso es realmente débil? Comenta que de todos modos no sabe lo que está pasando, pero le pregunta a Seong-Mina si acaso puede perdonarlo. Puede parecer un pobre diablo, pero si lo conoce, en realidad este tipo es simpático. Ella solo suspira tras escuchar tal afirmación, viéndolo con furia fijamente. Le cuestiona si realmente quiere que deje ir al tipo que intentó matar a su hermanita. Eso lo preocupa un poco, como era de esperar. Ella lo sabe. Responde que siendo un casi, ¿acaso no debería dejarlo vivir? Le dice que si realmente no puede dejarlo ir, entonces él va a asumir la responsabilidad y se rendirá ante ella. Mina le dice que no sabe por qué se está engañando, pero eso es perfecto. Si ha llegado a esa conclusión, entonces él va a ser el siguiente en la fila. Eso lo desconcierta. Reclama, ¿por qué él? Pero ella le pide que no se haga el inocente. Johan dijo su nombre también. Ella afirma que ya sabe que estaba detrás de todo esto y le cuestiona con qué propósito se acercó a su hermana. Fingió salvarla para ganarse su favor. ¿Qué demonios pretende? Piensa que eso es realmente indignante y quiere saber qué es lo que está tramando. Yuil-Shin responde que entonces le permite hacerle una pregunta también. Si es que realmente aprecia tanto a su hermana, ¿por qué selló su habilidad? Eso la desconcierta. ¿Cómo es que ese humano lo sabe? ¿Acaso es por su habilidad sensorial? Como era de esperar, este tipo es peligroso. Ahora no le cabe dudas. Debería matarlo. Sello de sangre. Nota. Seong-Mina, maldita por el abismo, se arriesga a sellar su propia vida. El sello de Seong-Miri, que no pudo ser resuelto sin importar cuánta habilidad se use, pertenece a su propia hermana, Seong-Mina. Yuil-Shin le reclama, no importa cuánto lo piense, no entiende por qué tiene que arriesgar su vida por un sello. Le cuestiona si acaso se debe a que está celosa, porque su hermana es mucho mejor cazador, así que tuvo que cortarle el paso. Pero ella, furiosa, le dice que no sabe nada, así que debería guardar silencio. Esto sorprendió un poco a Yuil-Shin. El fantasma de la espada se preocupa por el dios de la espada y desenvainando su katana,
Viéndolo, Seung-mina le afirma que no es más que un bicho raro. Tras haberlo dejado en el suelo, el prota se preocupa por el estado de este tipo y volteando a ver a Seung-mina, se pregunta qué demonios es esta loca habilidad. Ella solo lo golpeó. Le pregunta al fantasma de la espada si acaso se encuentra bien y este le pide que tenga cuidado. Le hace saber que en realidad hay un rumor de que Seung-mina no es una clase S sino una clase SS. Este lo sorprende aún más, pues por otro lado, el sol es un clase G, así que se cuestiona cómo de fuerte es. Viéndolo fijamente y con una sonrisa arrogante, ella le afirma que va a terminar de matarlo ahora. Yuil-Shin siente como algo raro le está sucediendo. El fantasma espadachín se preocupa, grita a su dios de la espada. Y este, tocándose el pecho y sintiendo una gran energía, observa cómo Seung-mina simplemente sonríe. Es de esa forma que desconcertado, comienza a temblar. Y angustiado su seguidor le pide que no muera. Pero este con bastante calma se voltea a verlo y le pide que cierre la boca. Solo ha sentido un poco de cosquillas, cosa que deja desconcertada a Seung-mina. Suspirando y aliviado, este afirma que ya podrá vivir. Mientras ella preocupada se pregunta si realmente solo sintió cosquillas. Pero esta vez lo ha dado todo. Quiere saber de dónde demonios ha salido. Admite que es mejor de lo que esperaba, pero si piensa que su habilidad es solo manipulación mental, entonces está equivocado. Y tras empezar a emanar aún más y más energía, preocupado el fantasma espadachín piensa que esto es una locura. Y mientras confundido Yuil-Shin se pregunta qué es lo que está pasando, su seguidor piensa que esta es una definitiva crisis absoluta. Le pide a su dios que tenga cuidado. Como ha mencionado antes, Seung-mina puede ser clase SS. Oficialmente la clase más alta de cazadores coreanos es la clase S, pero si lo que dice el fantasma de la espada es cierto, entonces ella es mucho más fuerte que ese vagabundo. No, ella es incomparable a él y está viéndolo fijamente, con furia. Le pide que arda. Estos dos se quedan bastante confundidos y a la espera, pero antes de que puedan reaccionar, viendo cómo su brazo está siendo quemado, Yuil-Shin piensa que esto es increíble, más aún al ver el gran cráter que ha dejado aquella explosión. Además de la habilidad de manipulación mental, no puede creer que este tipo de habilidad de ataque sea posible. Realmente está tratando de matarlos. Ella los llama ratas, ni siquiera ha empezado. Y aún así Yuil-Shin se sigue preguntando si realmente va en serio. Y produciendo una gran bola de energía, esta decide congelarlos. Yuil-Shin no lo puede creer de ninguna manera. Mientras el fantasma de la espada ha quedado completamente congelado, este no puede creer que sus tobillos también lo están. Se pregunta si puede usar habilidades de ataque libremente. ¿Acaso es una cazadora de mentes? Y en ese momento se le ocurre una idea. Eso es, mente. Dando unos pequeños pasos se deshace de los bloques de hielo que lo mantenían atado. Le hace saber al fantasma de la espada que todo eso son alucinaciones. Todo esto es absolutamente falso. Y escuchando esto, Seung-mina se comienza a reír. Ella se lo confirma. Tiene razón. Y todo eso son solo ilusiones. Aún así ella le pregunta a Yuil-Shin si acaso no lo sabe. Ella le afirma que la ilusión perfecta no es diferente de la realidad. Así que colocando una gran masa de tierra sobre ella, le dice que aunque sea solo una ilusión, si ese tipo de ilusión se imprime en su cuerpo, ellos van a morir. Y de esa forma procede a mandarles ese gran montón de tierra. Les dice que si no quieren ser destruidos, entonces deben revelar su identidad y propósito. Pero Yuil-Shin sabe que incluso si se lo dice, ella no le va a creer. Aún así le confiesa que es simplemente un escritor de tercera y afirma que incluso las hormigas pueden llegar a ser dioses. Ahora mismo se está centrando en convertir a Mir en una cazadora de clase S. Entonces realmente no sabe lo que está pasando, pero le pide que por favor libere a Miri. Ella queda consternada y aún así con furia le pregunta si acaso quiere morir. Se ha vuelto loco, pero entonces si realmente tanto lo quiere, ella se lo va a cumplir. Aquella cosa que parece un meteorito se está acercando cada vez más y aterrado el fantasma espadachín le pide a su dios de la espada que por favor lo ayude. Tras esto, Seung-min está decepcionada porque son simplemente bichos, pero en ese momento escucha cómo Il-Shin pronuncia las palabras habilidad compartida y aún más confundida. Con su majestuoso cuerpo, Il-Shin comienza a avanzar hacia Miri. Ella no lo puede creer, lo recibió con su fuerza. Eso es una locura. Este se comienza a reír, mientras el fantasma espadachín se alegra porque era como era de esperar del dios de la espada. Él le recuerda que ella había dicho que era una alucinación y que no le creyó, y se le hace estúpido que todavía esté congelado. Arrodillándose frente a él, el fantasma espadachín le pide perdón al dios de la espada, pero este molesto le dice que está exagerando otra vez, mientras que Miri está consternada. Ese tipo es solo un rango G. El fantasma espadachín le dice que por favor perdone su pecado blasfemo abriendo
su corazón. Il-shin le pide que deje de hablar tanta mierda. Debe quedarse quieto, ya que tiene algo que hacer primero. Y tras voltear a ver a Seong-mina, en un segundo aparece frente a ella y le cuestiona si va a escuchar sus palabras ahora. Eso la sorprende aún más y nerviosa. Piensa que es rápido, así que alejándose le pregunta qué cree que es lo que está haciendo e intentando utilizar su habilidad de nuevo. Il-shin le pregunta por qué lo está ignorando y sin poder hacer nada, nota cómo Seong-min activa su espacio mental. Abriendo sus ojos está confundido. ¿Dónde demonios está? Es un espacio bastante peculiar. Es un suelo robusto, pero a la misma vez suave. Hay un agradable olor que lo hace querer cerrar los ojos. Por alguna extraña razón, se siente bien. No había nada presente, pero de alguna manera casi podía oír los insectos de una cálida noche de verano, junto con el pensamiento de que podría lograr todo lo que siempre quiso. Sin embargo, en un instante detiene su caminata y observando el majestuoso cielo que tiene arriba de él, comenta que esto es maravillosamente hermoso. Mina aparece detrás de él y llamándole la atención, le hace saber que realmente la ha hecho enojar y utilizando su habilidad hace que Il-shin en ese momento recuerde que estaba peleando contra ella. Il-shin comienza a hundirse. Observándolo fijamente, Mina le afirma que ya se terminó. Le pide que se rinda, pero este intenta utilizar su dedo aplastante de Dios. Sin embargo, empezando a ahogarse, maldice. Mina se queda observándolo en silencio y ese se percata que su habilidad no está funcionando. Acercándose un poco, ella le pide que no se preocupe. Este pregunta qué es lo que quiere decir. Esta le afirma que no va a morir, así que no debe preocuparse. Pero si llega a ser succionado, se convertirá en un vegetal y nunca podrá escapar. Il-shin se altera y preocupado le pregunta si acaso eso no es lo mismo. Y mientras Mina lo empuja con su bota, él se pide a sí mismo calma. Debe recordar que todo esto es solo una alucinación. Ella comenta que esta será su última oportunidad y llamándola por su nombre, le pide que se calme. Aún así molesta, ella le exige que le diga, pero él no sabe a lo que se refiere. ¿Decirle qué? Ella vuelve a cuestionar quién es él, cuál es su objetivo, sonrojándose y susurrando. Ese responde que ese es Seong-mina. Con una leve sonrisa ella le pregunta si acaso está de humor para hablar y ese le confiesa que no es eso, es simplemente que puede verlas, puede ver por completo sus bragas y son blancas. Y aquel comentario la irrita demasiado. Mientras ella da un salto hacia atrás, piensa que esa es la razón por la cual no se puede poner un vestido y pisarle la cara a alguien. Furiosa, le pide que se muera ya y lo llama malnacido. Es de esa forma que el agua se altera y poco a poco comienza a absorberlo, mientras nota frente a él una impasible Seong-min. Ella solo se queda en silencio observando esta situación y cayendo lentamente. Il-shin comienza a sentir bastante sueño, pero sabe que no puede dormirse. Aún ni siquiera ha oído por qué selló a Seong-min, pero es que realmente tiene mucho sueño. Has cumplido las condiciones para la iluminación de la rosa que florece en la noche. Il-shin solo puede pensar que realmente no sabe por qué, mientras que Seong-min siente algo bastante extraño. No llegó a averiguarlo, pensó que tendría alguna relación con el dragón de Nether. No llegó a averiguar su identidad, pero eliminó un riesgo futuro. Supone que es mejor que ahora vuelva a la realidad. Y antes de poder seguir avanzando, escucha un pensamiento. Ella está confundida. ¿Acaso eso podría ser? Mientras que Il-shin siente una sensación de que va a tener un gran sueño. Mina no sabe qué es lo que está pasando. ¿Qué demonios es eso? Preocupada se pregunta qué demonios son esas cosas. Son mucho más grandes que antes. ¿Cómo puede algo así estar en su espacio de pensamiento? Es un lugar donde nadie puede entrar sin su permiso. ¿Acaso podría ser? ¿Es ese bastardo? Y tras escuchar atentamente cómo ruge aquel monstruo, se nota a Seong-min realmente preocupada. Mientras que por su parte, Il-shin está bastante cómodo descansando en los pétalos de aquella flor. Eso es tan acogedor. Aun cuando sabe que está durmiendo, quiere dormir aún más. Todo mientras la pesadilla silenciosa está teniendo una batalla con Seong-min, la cual un poco herida solo puede maldecir. Todo lo que puede hacer es esquivar. Se cuestiona si alguna vez se había sentido tan indefensa. La diferencia de potencia es demasiado grande y recordándolo, sabe que esto se siente igual que los errores de aquel día. Recuerda perfectamente la cara de aquel dragón y en un segundo se deja caer al piso. Lo niega. Asustada piensa que no puede morir así. Se preocupa aún más cuando de un momento a otro aquellas raíces la atrapan. Así que desesperada comienza a gritar. La pesadilla silenciosa simplemente se saborea mientras ella le pide que no lo haga. Por favor, no puede hacerlo. Todavía tiene cosas pendientes. No puede morir antes de vengarse del dragón de Nether. Antes de morir tiene que vengarse. Il-shin se encuentra caminando con bastante calma. ¿Acaso este lugar no es...? Definitivamente antes estaba peleando con Seong-min aquí, pero hay algo que le llama la atención y continuando con su recorrido. Activando el ojo ciego de Dios, autoridad inherente.
Yu Il-sin está observando a Seon-mina con pesadilla. La pesadilla de Seon-mina. Se pregunta qué es. Pudo ver la razón por la cual Seon-mina había sellado la habilidad de Seon-miri. El comienzo de la pesadilla de Seon-mina fue hace 15 años. El dragón de Nither, que fue apodado el peor monstruo de todos los tiempos, fue la causa. Ese ser se comía a cientos de personas en un instante. E incluso se comió a los padres de Minnie y de Miri. Este ser terminó marcando a las dos hermanas. El dragón de los infiernos había visto el enorme potencial de las dos hermanas y las marcó con el propósito de usarlas como sacrificio. Gracias a ello, Seon-mina pudo convertirse en una cazadora de clase S, y después de convertirse en tal, vivió con el único objetivo de vengar a sus padres. Hubo rumores de que el dragón de Nither había muerto, pero ella no lo creía y pensaba que el dragón de los infiernos volvería algún día. Sin embargo, la maldición de Nither no dejó de ir a Seon-mina. Su poder podría haber crecido exponencialmente, pero recortó su esperanza de vida. Era obvio que a este ritmo no viviría mucho tiempo. Una maldición que le permitía crecer poderosamente rápido, pero también recortaba su esperanza de vida. El problema era que ella no era la única con la maldición. Seon-mina trató de deshacer la marca, pero todo fue inútil. Ella eligió en su lugar recortar más su tiempo de vida con el fin de sellar la habilidad de su hermana. Así al menos evitaría que su hermanita se convirtiera en una clase S. Y escuchando cómo ésta se quejaba del dolor, le pedía a ella que ni siquiera soñara con vengarse. Necesita que al menos ella pueda. Pero en ese instante aquella cinta se detiene. Il-shin queda confundido y sobre todo conmovido por lo que se acaba de enterar. La mentalidad de Seon-mina, quien ha sido devorada por la rosa que florece de noche, se está derrumbando. El espacio de pensamiento que ha encarcelado a Yu Il-sin está siendo destruido. Mientras Il-shin continúa llorando, el fantasma de la espada le pregunta si está bien. No le contestaba y estaba bastante preocupado. Aunque ya no importa cómo sea, es súper impresionante que haya vencido a la gran Seon-mina. Le pregunta qué es lo que va a hacer ahora. ¿Acaso va a venderla a la asociación de cazadores? Pero ese simplemente se queda viéndola en silencio. Y tras un segundo preocupado se acerca a ella, le grita, le pide con fuerza una y otra vez que despierte. Y observando cómo esta lentamente abre sus ojos, da gracias a Dios que no esté muerta. Le pregunta inmediatamente si acaso está herida en alguna parte, y ella sorprendida, sin poder contener sus sentimientos y tomando desprevenidos a todos, como una pequeña niña pide por su mamá. Esto sí que deja bastante desconcertado a Yu Il-shin. Poco después, en aquella misma cabaña, Mina está durmiendo plácidamente como una bebé, mientras que el prota maldice. El dedo anular curativo no está funcionando tan bien, así que decide preguntar a sus acusadores si acaso están mirando. Quiere saber cómo puede hacer para curar a Seon-mina, el perpetuo buscador de la verdad. Comenta que un cuerpo fuerte curará cualquier cosa, y ella necesita entrenar su cuerpo. Il-shin rechaza aquel comentario. Le pide al siguiente que por favor diga algo. Las 1000 hojas que todo lo cortan dice que si ella va a morir de todos modos, ¿por qué no se le ofrece como sacrificio? Este se molesta, no esperaba nada de él y aún así logra decepcionarlo. La abundante abundancia le comenta que si se convierte en un dios de alto nivel, será capaz de curarla con el poder del dedo anular curativo de Dios. Il-shin sabe que apenas llega a un nivel de dios bajo, mucho menos un dios de nivel alto, así que rechaza eso también, pero piensa en algo. Realmente no recuerda cómo es esto, pero cada vez que pierde el conocimiento después de que le dan una paliza. Has cumplido los criterios para florecer la habilidad original, rosa que florece de noche, que te otorgó la pesadilla silenciosa. La rosa que florece de noche siempre aparece, así que todo lo que ha sucedido hasta ahora, debido a la rosa que florece en la noche, que se activó mientras él estaba inconsciente, comienza a cuestionarse si acaso se podría tratar de un genio. Cree que tiene razón y le pregunta a la señorita Pesadilla si así es. ¿Por qué no dice algo? La pesadilla silenciosa comenta que si ya se lo comió, no hay nada que pueda hacer. Il-shin le pregunta qué significa eso de que tiene que dejarla en ese estado, y ella comenta que hay una manera, sonrojándose tras escucharla. Il-shin dice que por lo que le está diciendo, ¿acaso tiene que acostarse con ella? Esa es la única manera. De verdad tiene que ser así. Pesadilla silenciosa asiente enérgicamente con la cabeza. Y a la mañana siguiente al despertar, observa en silencio como Seon-mina todavía no lo hace. Comienza a arroparla. Le dice que debió haber dormido debajo de las sábanas. Despertándose ella le pregunta hacia dónde va. Ese responde que a preparar el desayuno. Y le pregunta si acaso no le importa que sea arroz. No hubo implicaciones sexuales cuando la pesadilla silenciosa dijo que tenía que acostarse con ella. Al igual que el agua fluye desde un lugar alto a un lugar más bajo, la memoria de Seon-mina que se tragó fluirá de vuelta a ella como un sueño. Lo que significa que solo tiene que compartir sus sueños con ella en el mismo espacio. Parece estar funcionando tan bien, pero cree que es mejor hacer una comprobación, así que le pregunta cómo se llama. Esa responde Seon-mina. Él le cuestiona qué es lo que más le gusta, y ella afirma que es Miri, su hermana. Le pregunta qué es lo que menos le gusta, y recordando la pesadilla silenciosa, ella afirma que le dan miedo las flores. Solo ha conseguido que su edad mental sea la de una niña, por eso le ha faltado dormir. Ella le dice que tiene sueño, así que va a volver a la cama. Viendo las noticias, al parecer se ha convertido en un secuestrador. La cazadora de rango S Seon-mina ha desaparecido repentinamente. Todos los contactos con ella se han perdido. Parece ser un
un secuestro. La Asociación de Cazadores está organizando una investigación. Baek Yu-yong, quien es conocido por ser el novio de Seong-mina, informó que le está buscando individualmente. Todos los patrocinios con la cazadora han sido detenidos parcialmente. Il-shin sabe que si le regresa en ese estado, lo van a perseguir. Así que debería mantenerla oculta hasta que Seong-mina pueda recuperar un poco la cordura. Está en lo profundo de las montañas, así que supone que no la encontrarán tan fácilmente. Y mientras el fantasma de la espada está entrenando afuera de la cabaña, sabe que primero debería hacérselo saber a Miri. Ese ya lleva un tiempo con eso, ya está un poco exhausto. Se alegra al notar que el dios de la espada ha despertado y arrodillándose frente a él, le da los buenos días. Il-shin le pregunta si acaso su entrenamiento va bien, y este afirma que así es. El libro de esgrima que le ha regalado es una maravilla. Es un revolucionario estilo de espada que rompe todos los estereotipos de la esgrima. El prota inicialmente pensó que la búsqueda para subir el rango de dios inferior sería imposible. La espada celestial del demonio celestial, por supuesto, la compró a un alto precio solo para entrenarlo. Pero para ser honesto, ¿cómo demonios se suponen que va a ser 1 billón de creyentes y 10 seguidores de rango S? Tu rango S y seguidores superiores. Posibilidad de trascendencia. Han aumentado en 2. Añadido. Ilho. Anti. No sabe qué tan duro han estado entrenando en Antria, pero Ilho y Anti se convirtieron en rango S, lo que significa que el fantasma de la espada tiene la oportunidad de convertirse en uno también, ya que casi no hay posibilidad de que un cazador de rango S se convierta en su seguidor. Hará que sus seguidores actuales se conviertan en uno. El fantasma de la espada está desconcertado y nervioso porque lo está mirando así, mientras que Il-shin piensa que esa es la razón por la cual invirtió 20 millones de monedas de Dios para comprar este libro de espadas, y esa espada vino con él. La máxima destreza con la espada es abandonar la espada misma. Elévate por encima de los humanos. Corta el cielo y, finalmente, derriba las montañas. A decir la verdad, mis puños son más fuertes que mi espada. Realmente parece que ha sido estafado, pero los artículos que le compró a las 1000 cuchillas ni siquiera se pueden reembolsar. Se sienta y suspira. Sabe que es mejor dejar de lado sus expectativas. Las pociones son lo mejor para crecer. Sabe que esto es extremadamente útil para Ilho, así que debería ser efectivo para el fantasma de la espada también. Haciendo aparecer unas cuantas, le pide a este que beba eso mientras entrena, y arrodillándose frente a él, le da las gracias al santo de la espada. Il-shin piensa que ese tipo debe leer muchos cómics de Murim, pero dejando eso de lado, es mejor preparar algo para el desayuno, así que le dice que debería continuar con su entrenamiento, pero este intenta negarse. Él debería ser quien prepare el desayuno. Sin embargo, Il-shin le pide que solo haga lo que le dice. Es más útil para él si se hace más fuerte. Llorando y de manera seria, él le asegura a su dios de la espada que va a estar a la altura de sus expectativas. Il-shin lo deja atrás y se pregunta qué debería desayunar. Quiere ver si acaso hay alguna buena receta. Sin embargo, observa las noticias. El cazador de rango S, Baek Yu-hyun, advierte al secuestrador terrorista que si se atreve a tocarla, le va a retorcer el cuello. Eso lo preocupa, pero antes de que pueda hacer algo, o tan siquiera pensar, ambos se sorprenden al ver a aquel tipo, el cual les llama la atención, y de manera seria y bastante tajante, exige que le digan en dónde se encuentra Seong-mina. Baek Yu-hyun, humano masculino, ha estado en uso durante 26 años. Cosas a tener en cuenta. Posee una llama que puede trascender. Impresionado, Il-shin le pregunta si acaso es Baek Yu-hyun. Molesto, el fantasma de la espada le pregunta cómo se atreve. ¿Acaso tiene una idea de quién es? El cazador lo pregunta, y este, señalándolo, afirma que es el poderoso dios de la espada. Sin embargo, el cazador está confundido. Le pregunta qué es eso, y el fantasma de la espada le dice que está decepcionado de él. Parece que los ojos del famoso Baek Yu-hyun solo estaban al nivel de un niño. El prota comienza a sentir que todo lo que hace el fantasma de la espada está empezando a avergonzarlo, y escucha cómo este le afirma al cazador que esa chica Seong-mina, la cual ha estado buscando, ha perdido contra el dios de la espada y se ha vuelto incapaz de vivir sin él. Il-shin se aterra por aquella información y el cazador le pregunta cómo es que es incapaz de vivir sin ese bastardo. Furioso, les dice que si eso es lo que cree que es, entonces todos van a morir aquí. El fantasma de la espada lo llama idiota y le pide que reconozca la verdadera fuerza, mientras que Il-shin le pide que por favor se calle. Pero este, con bastante orgullo, le pide que por favor se quede atrás. Le afirma que él mismo se va a encargar de ese hombre. El prota se pregunta de dónde viene tanta confianza. No sabe si es que acaso no se da cuenta que se va a enfrentar un rango S, y lanzándose al ataque emocionado, le pide a Baek Yu-hyun que muera. Tras dejarlo tendido en el piso, inmediatamente se gira a ver a aquel dios de la espada. Il-shin está sorprendido, ha desaparecido, y antes de poder reaccionar ha sido tomado del cuello. Se da cuenta que eso es teletransporte. El cazador furioso le pregunta en dónde se encuentra Mina, de qué estaba hablando ese loco bastardo, mientras que Baek Yu-hyun pregunta en dónde se encuentra Mina, y qué quiso decir ese bastardo loco. Il-shin se queda en silencio, siente la presencia de aquel ser. Se pregunta si acaso el dragón rojo es la esencia de la espada de Baek Yu-hyun. Todo esto mientras aquel cazador le pide que le conteste qué carajos ha hecho con ella. Il-shin está sintiendo mucho calor, su cara se va a quemar, sabe que tiene que apagar esas llamas primero, así que decide utilizar el dedo índice aplastante de Dios. Pero indignado, aquel cazador le pregunta cómo se atreve a señalarlo. Sin embargo, de un momento a otro, este se percata que no puede moverse. Aquel ser comienza a sentir el peligro y al voltear la vista, Yu-hyun pregunta qué clase de habilidad usó, pero este lo ignora y se limita a pronunciar la palabra desaparecer, lo cual provoca que aquel dragón comience a sentir un gran dolor. Yu-hyun
no sabe qué es lo que está pasando, pero continúa furioso y queda aún más consternado cuando empieza a sentir algo extraño. Al girarse a ver, se pregunta qué demonios, qué le está pasando a su espada de dragón. Casi llorando, le pregunta el Shin si acaso también esto es obra suya, pero este se hace el loco y le pregunta de qué habla. Yu-Hyun está nervioso, en serio no sabe qué es lo que está pasando, y sonriéndole Yu el Shin le pregunta si acaso no lo va a soltar. Todavía está muy caliente debido a las llamas de hace un momento, es débil al calor. El fantasma de la espada apenas se está levantando, y aquel cazador le pregunta a el Shin qué es lo que acaba de decir, pero este se niega, ya lo escuchó perfectamente. Aquel seguidor se impresiona cada vez más, derrotó a Baek Ji-hyun tan fácilmente, es increíble. El cazador intenta utilizar su habilidad una vez más, pero el Shin, molesto, le dice que ya es suficiente, y cuando estaba pensando en usar su habilidad compartir habilidad, Seong-mina sale de la cabaña y con un grito le pide a todos que se callen. Está furiosa, no puede dormir por el ruido. Preocupado, Yu-Hyun le pregunta a Mina si acaso se encuentra bien, pero esta no le presta atención y solo se fija en algo. Aquel tipo que le dice que está contento de verla está sosteniendo el cuello de Yu Il-shin y con una cara bastante seria lo llama mala persona, lo cual desconcierta a Yu-Hyun, el cual inmediatamente al escuchar esto se pone triste, y ella, activando su habilidad, le pide a aquel tipo que se muera. Ahora que el cazador rango S está sangrando, está confundido. Con las fuerzas que le quedan le pregunta a Mina por qué lo está atacando, y Yu Il-shin solo puede quedarse en silencio, y cuando este último se gira a verla, lanzándose a él le pregunta si acaso se encuentra bien, y lo llama Miri, cosa que descoloca más la cabeza de Yu-Hyun. Esa le pide que no se preocupe, y el prota le dice que claro, eso está bien. Mina le afirma que la va a proteger de la mala persona, pero el prota está nervioso, sabe que si lo sigue abrazando de esa manera, se van a malinterpretar las cosas. Y por supuesto, observando todo esto, Baek Ji-hyun está desconsolado. Volviendo a llamarlo Miri, esa le pide que nunca se lastime, y este actuando se lo promete, pero se detiene de un momento a otro, maldice, casi la llama hermana. Eso no sería bueno teniendo aquel tipo aquí. Si estos dos realmente están saliendo como dicen los rumores, está seguro de que en su lugar, él se querría morir. Una novia que ni siquiera puede reconocerlo y que regresó a su estado de niña. Así que le comenta a Baek Ji-hyun que lo dejará pasar esta vez ya que se siente mal por él, y utiliza el dedo anular sanador de Dios, haciendo que este último se impresione. Ha sido curado. Principio de cálculo de causa y efecto de la sanación del oponente Baek Ji-hyun. Puede ser un ser de bajo rango en el 8º lugar, pero posee la posibilidad de trascender. 100 monedas se usarán a cambio de la curación. 100 monedas, maldice. Seguro que es caro para un clase S, aunque pensándolo mejor quizá no sea así. Esta es una oportunidad para aumentar el número de seguidores de clase S que tiene. Además, debe mirar esos ojos. Parece que le diera su hígado si se lo pidiera. Podría convertirse en un seguidor si lo hace bien. Tendrá que intentarlo. Y Baek Ji-hyun le pregunta si acaso acaba de curarlo. Afirma que es una asombrosa habilidad de curación. Incluso el sanador de clase S que conoció en Sudamérica no era tan bueno. Il-shin sonríe. Piensa que va a construir una buena relación con el primero. Así que llamándolo por su nombre, le hace saber que al parecer ha habido un malentendido para explicarle la situación. Sin embargo, un sonido les llama la atención. Son 3 helicópteros que se están acercando al lugar. Es de suponer que ese tipo no vino solo, así que inmediatamente le pregunta si acaso vino con sus subordinados, pero este lo niega. Le afirma que vino solo. Il-shin cree que en esa situación este tipo no le mentiría. Entonces, ¿quiénes son esos? Son muchos. Se cuestiona si acaso hay una recompensa por su cabeza o por el equipo de investigación de la Asociación de Cazadores. No importa, sea quien sea, han hecho las cosas realmente molestas. Aquellos sujetos comienzan a bajar y el prota piensa que de seguro hay muchos de ellos. Sin embargo, hay algo que le llama la atención, pues logra reconocer una cara dentro de aquel helicóptero. Ese es el director, pero ¿qué pasa con esa cara? ¿Acaso están pensando que también es un secuestrador? Y también está Miri. Mina la reconoce inmediatamente y se alegra de verla. Con todo esto no sabe ni siquiera cómo debería explicarlo. Definitivamente van a malinterpretar la situación, pero luego de un tiempo, con calma, les explica qué fue lo que pasó. Contó la historia con sinceridad y sacó a relucir el sellado de Miri. Está sollozando, entiende ahora porque su hermana lo hizo. Ella arriesgó su vida para protegerla, y Mina, abrazándola, le pide que no llore. ¿Por qué lo hace? Y como una niña pequeña se aferra a ella diciéndole que la quiere, cosa que conmueve a todos los que están presentes. Eunbi se acerca a Il-shin, le pide que tome eso, una licencia de clase B de despertado. Quiere saber por qué. Ella le responde que es clase G por media, pero con la garantía del director y la flor monstruo que invocó. Al escuchar de aquella flor, Mina se aterra, le da miedo, al igual que a Choi Kan-san. Pero su hija, tomando las riendas de este asunto, le comenta a Il-shin que pudo obtener una licencia de clase B porque su habilidad para invocar criaturas era muy valorada. Este se pregunta por aquella flor monstruosa, por las criaturas, y recuerda la rosa que florece en la noche. Emocionado, Kan-san le pregunta si entonces va a considerar trabajar con él. Podría trabajar como profesor de su academia siendo un clase B, pero Il-shin le cuestiona por qué haría eso, pensando que tiene que criar a sus hormigas y escribir su novela. Además, también tiene que conseguir devotos de clase S. Es un hombre ocupado, y en ese momento escucha como Kan-san declara que puede darle el doble del salario inicial habitual. Así que sin pensarlo le pregunta cuánto sería eso, mostrando
mostrándole una pantalla. Eunbi le hace saber que esa sería la cantidad estimada. Se añade la suma especial del principal al salario inicial, haciendo que Il-shin se sorprenda y se pregunte a sí mismo cuántos ceros tiene eso. Son demasiados. Así que sin hacerse del rogar afirma que se va a ser profesor. Su sueño siempre ha sido profesor en realidad y le pregunta a Kang-san cuándo debe empezar. Es de esa forma que un tiempo después en la Academia Hunter, Miri se ve muy reluciente y sonriente. Su compañera comenta que al parecer está de buen humor, quiere saber si pasó algo y ella le hace saber que hoy viene alguien muy especial. Al abrirse la puerta se hace presente una persona. Es Il-shin, el cual se ve completamente demacrado. Todos se preguntan quién es ese, solo deben mirar esos pantalones y recuerdan que ese tipo fue el que envió al sargento Lee Gonuk volando con un solo puñetazo. Pero lo que más le llama la atención es el tipo que está junto a él. Se preguntan quién es e Il-shin le llama la atención a todos presentándose. Tras decir su nombre, les hace saber que será su sustituto mientras su profesor esté afuera. Ellos se sorprenden por tan de repente decisión y cuando todos comienzan a murmurar, el fantasma de la espada dando un golpe al suelo le pide a todos que guarden silencio y se presenta diciendo que va a ser el profesor asistente. Viéndolos de manera intimidante, pide que consideren un honor que les enseñe el gran dios de la espada. Il-shin intenta decirles que para la primera clase, pero es interrumpido por Mir. Ella comenta que va a ser educación física, es lo que su maestro enseña. Todos se quedan en silencio y Il-shin comenta que deberían iniciar haciendo autoestudio. Se deja caer en su escritorio, sabe que necesita dormir más. Su habitación ya es pequeña, pero con Choi Kang-san y Baek-Yu-hyun, sus estudiantes no pueden creer lo que están viendo y alzando su espada el maestro sustituto pide que no hagan ruido de ahora en adelante. Cualquiera que se atreva a interrumpir el sueño del dios de la espada, él, junto con su colmillo espada, no los van a perdonar. Algunos cuestionan aquel nombre de colmillo de dragón, ese es el nombre de la espada, eso es tan infantil, pero uno de sus compañeros le hace ver que la energía que viene de él es de al menos clase A, así que deberían callarse y estudiar. Al día siguiente, Il-shin comenta que son casi los finales, entonces deberían hacer autoestudio. Al día siguiente, esta vez está lloviendo, les afirma que todos deberían hacer autoestudio en días como este, y al día siguiente, viendo que hace tan buen tiempo hoy, pide a todos que hagan autoestudio. Esta rutina ya tiene harta a la compañera de Miri, quiere saber qué le pasa a este profesor, porque están estudiando 4 días seguidos. Esta vez sí está despierto, pero está jugando algún juego estúpido con hormigas. ¿Cómo es que ese tipo llegó a ser profesor? Incluso cuando se encuentran en el restaurante, ese tipo parece ser patético. Este se sorprendió cuando se dio cuenta que incluso la comida era gratis, y comentó que fue una buena idea trabajar aquí. Incluso este se atrevió a preguntarle por qué comía tan poco, recordándole que es gratis. Y este aún más molesto se preguntaba por qué tenía tal descaro. Es simplemente un ladrón de sueldos. Mientras que Miri está completamente fascinada. Felicita a su maestro porque está comiendo bastante bien. Al salir de la escuela, Myung-ji le preguntó a su compañera que le gustaba de un vago feo, que siempre va en sudadera y que no les enseña nada. Confundida, ella le preguntó si acaso se refería al señor Yu Il-shin. Afirmó que eso está bien y que debe ser la única que conoce sus encantos. Además, ya que se lo recuerda, el señor Yu Il-shin debe estar esperando, así que se despide de su amiga y esta, sin poder creerlo, le preguntó si también había quedado con él después de clase. Piensa que no puede dejar que esto siga así, tiene que rescatar a su amiga, le dará una paliza si es necesario. Al día siguiente, Yu Il-shin les dijo que iban a entrenar con duelos en lugar de hacer autoestudio y pidió a todos que buscaran una pareja. Myung-ji pensó que por fin era una oportunidad, le va a dar una paliza como un maldito perro. El prota le pidió a su seguidor que se encargara del resto. Él tiene bastante sueño y ese aceptó sus órdenes sin rechistar. Presenciando esto quedó aún más absorta. Esto es básicamente autoestudio. ¿Acaso está planeando hacerles tener duelos mientras él duerme? Por su parte, Yu Il-shin solo está buscando un lugar cómodo, pero es interrumpido. Min-yu alzó la mano y este preguntó qué es lo que pasaba y aunque nerviosa, con una sonrisa, le dijo a su maestro que no tiene pareja. Il-shin lo entiende. Recuerda que había 21 estudiantes en la clase. No había pensado en eso, pero aún así tiene que dormir. Sin embargo, Myung-ji se le adelanta. Comenta que le gustaría que él fuera su compañero, pero el fantasma de la espada se niega. ¿Cómo se atreve a sugerir batirse en duelo contra el dios de la espada? Ella reclama, ¿por qué no? Es tan malo pedir un duelo de entrenamiento. Debe estar asustado. Y antes de que su subordinado pueda replicar, este le pide que se calle y afirma que lo va a hacer. Recuerda que Eunbi le había advertido que su salario se reduciría si es demasiado perezoso y que tendrá que empezar a pagar el almuerzo, así que al menos debería fingir que trabaja. Y volviéndola a llamar ladrón de sueldos, Myung-ji se molesta aún más, pues todavía puede oírlo. Es de esa forma que ambos se suben al octágono, mientras que el resto de estudiantes observan bastante incrédulos. Susurrándole, ella le dice que lo va a destruir y lo llama ladrón de sueldos de frente. Il-shin piensa que esas son palabras bastante duras y que aún puede oírla aunque murmure. Viéndola se pregunta si acaso ella no era la mejor amiga de Miri y realmente no tiene nada que argumentar contra su acusación. Ha estado dormido durante todas las clases, pero tenía sus razones. Por ejemplo, hoy por la mañana, con un dolor de cabeza, tuvo que dormir en el suelo porque dejó que las dos hermanas tomaran su cama por el bien de la curación de Mina. Y lo que le molesta aún más es que no podía dormir por culpa de esos malditos bastardos. Se pregunta cómo es que estos tipos son cazadores de clase S. El futuro de Corea es oscuro. Intentando despertar a Jung-hyun, le pide que se vaya a su casa y que duerma ya, pero este ni siquiera se despertó, cosa que lo molestó aún más.
Esos dos bastardos han estado viviendo en su apartamento durante una semana ya y beben todos los días, todos los santos días. El día antes de su primer día de trabajo fueron a celebrar para felicitarlo por su contratación e incluso Yoo-hyun lo felicitó y dejó a Min a su cuidado. Ese fue solo el comienzo. Durante la última semana bebieron porque estaba lloviendo, bebieron porque el clima era agradable. Le preocupaba que fueran una molestia para Mina, pero ella en su lugar simplemente continuaba alentándolos. Les llegó a decir que todos ellos son idiotas cuando beben y que es muy divertido. A ella le agradaban esos tipos, aunque no está seguro si eso es algo bueno o malo. Y cuando esos dos idiotas se durmieron, Mina lo despertaba diciéndole que tenía hambre y pidiéndole comida. Sin poder dormir y somnoliento, tuvo que darle de comer, pero la espada de las 1000 hojas que todo lo corta comenzó a moverse incansablemente. Esto llamó la atención de Seong-mina, la cual le preguntó a Yu Il-shin qué era eso, el cual le pidió a aquel artefacto que se quedara quieta. De la misma forma le pidió a Mina que lo ignorara. Además le dijo que le haría arroz frito con kimchi, y emocionada, ella pidió que también le añadiera un huevo. Il-shin está molesto porque ni siquiera tiene tiempo para dormir, cuidando de Mina y bebiendo con esos idiotas. Dentro de aquel cajón aquella hoja continuaba moviéndose, cosa que le llamaba mucho la atención a Mina, y en ese instante un celular comenzó a vibrar. Notificaciones llegaron, las cuales despertaron de inmediato a Yoo-hyun y a Kang-san. Sergei, el cazador ruso de clase S, murió en Kangwon-do. En las noticias informan que esta desaparición se había denunciado. Ha sido hallado un muerto en un hotel de Kangwon-wo. La asociación de cazadores no ha hecho público ningún comunicado al respecto. Hay suposiciones de que ha sido obra de un monstruo de clase alta. Kang-san comenta que podría haberlo predicho si tuvieran al oráculo, inconsciente en un momento tan desafortunado, y Yoo-hyun le pidió a su compañero que mirara esa foto. El anciano estaba confundido, preguntó qué era esa escritura, dejó algún tipo de testamento o algo por el estilo. El cazador le hace saber que según el equipo de análisis, no es su escritura, sino el lenguaje de algún país africano. Significa sacrificio a los dioses. Ambos se levantan. Kang-san afirma que tienen que llegar antes de que sea demasiado tarde, y mientras que Yu Il-shin preparaba su comida, esos dos desaparecieron. Il-shin le hizo saber a Mina que el arroz frito ya estaba hecho, y se preguntó a dónde se habrán metido esos idiotas. Lo investigará más tarde, pero por el momento, le pide a Mina que come y que se prepare para ir al colegio. Esa le agradeció, y volteándolo a ver, afirmó que le encantaba, y lo llamó señorita Eunbi. Ahora piensan que ya había hecho planes de empezarse a esforzar a partir del día siguiente, pero no importa, de todas formas ya se encuentran aquí. Go Myung-gi, mujer humana, 19 años. Comentario: es buena con la necromancia. El prota se sorprende por aquello de la necromancia y Go Myung-gi, molesta, le dice a su maestro que va a comenzar a atacar, así que le pide que abra bien sus ojos y llama a su pariente Hades. Eso lo toma por sorpresa. Hades, ¿acaso es el rey del infierno de la mitología griega? Y es de esa forma que Myung-gi comienza a utilizar su habilidad de invocación. Hades, zombie gigante, un invocado del séptimo rango en el reino inferior, 1100 años de antigüedad. Comentario: solía ser un caballero del dios devorador de montañas, pero tras años de declinación, se ha convertido en un zombie con solo huesos y piel. Así que es buena con la necromancia. Eso es realmente interesante. Así que utiliza una de sus habilidades para tener un cuerpo fuerte. Sin embargo, se desconcierta por un momento, y Hades, teniendo su brazo levantado, solo se le queda viendo. Confundida, Myung-gi le pregunta a Hades qué es lo que pasa. Le pide que se dé prisa y que lo ataque, pero este simplemente se arrodilla ante él. Myung-gi le pregunta si acaso está loco, y Hades le dice a Il-shin que marchito inferior saluda al gran ser supremo. Myung-gi sabe que la orden de un invocador es absoluta, así que quiere saber cómo es que está pasando esto. Los demás tampoco saben qué es lo que sucede. ¿Acaso subyugó al monstruo de Myung-gi sin siquiera hacer nada? El fantasma de la espada sonríe y suspira. Ese bastardo zombie le impresiona que haya reconocido la grandeza del dios de la espada. Miri concuerda con él. Su maestro es demasiado grande, y dándole golpes Myung-gi le pide a Hades que se mueva. El prota solo puede pensar que se siente un poco mal por ella, su pequeña estudiante ardilla. Así que le pregunta a Hades por qué no al menos pretende luchar, pero este se niega. ¿Cómo podría? Le comenta que aunque sutil, puede sentir el poder del dios come montañas, su dueño, en él. Así que le pide que por favor retire esa orden. Se lo implora. Esto pone a pensar Il-shin. Dios come montañas. ¿Ha oído hablar de eso en alguna parte? Es en ese momento en que lo recuerda, y ahora se pregunta si entonces él era su caballero. Puso su mano en la cabeza de Hades sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo, como si realmente se hubiera convertido en el dios come montañas. Los recuerdos de Hades inundaron su mente. Su apariencia no era la de un zombie. Hades, que se había convertido en su caballero por respeto a él, no pudo protegerlo y debido a esto murió. Lleno de arrepentimiento, Hades se convirtió en zombie y vagó durante 1000 años. Luego de eso terminó siendo convocado por Go Myung-gi. Il-shin maldice. Eso es muy triste. Tienes el poder divino del dios devorador de montañas. Cumples las condiciones de sucesión de seguidores. ¿Aceptarás al caballero del dios devorador de montañas? Este por supuesto acepta. Cuestiona si acaso es necesario siquiera pensarlo. Felicitaciones, has logrado ser un seguidor del dios devorador de montañas. Hades, el zombie gigante, se ha convertido en el tercer seguidor en la Tierra. Aunque se requiere el uso del poder divino, evolucionar es posible. ¿Evolución? No está seguro de cuáles serán los resultados, pero suena bien. ¿Utilizarás el poder divino para evolucionar a Hades, el zombie gigante?
Miri afirma que es un milagro, él es el mejor. Y el fantasma de la espada comenta que va a ser el testigo del milagro del dios de la espada con sus propios ojos. Es un honor para su linaje. Mientras que un asombrado Yu Il-shin se pregunta si a esto se refería la evolución. Todos observan la energía que está saliendo de aquella invocación. Marcas han aparecido por todo el cuerpo de Hades y una pequeña niebla negra comienza a cubrir todo su cuerpo. E instantes después se muestra su nueva forma. Felicidades, Hades, el zombi gigante. Ha evolucionado en Hades, el paladín sagrado y oscuro. Il-shin realmente está impresionado. El fantasma de la espada está orgulloso. Pudo crear semejante milagro. El dios de la espada de verdad es impresionante. Paladín oscuro sagrado Hades. Tipo, paladín oscuro. Observación. Posee el potencial de trascender. Hades le dice a Il-shin que agradece su gracia y jura por su alma convertirse en el escudo de su señor. Misión. Ascenso del dios bueno de clase baja en curso. Número de seguidores con potencial de trascender o superar la clase S. 4. Meonji no puede creer que Hades haya cambiado. Ahora puede hablar. E Il-shin se alegra de ver que la señorita ardilla está impresionada. Pero en ese momento comienza a sentir que está bastante mareado. Sin poder controlar su equilibrio, comienza a caer al suelo. Y estos tres se preocupan por su maestro y por su dios. Los demás estudiantes están nerviosos. No saben qué es lo que está pasando. Sin embargo, preocupados observan cómo Il-shin está bastante pálido. Se pregunta qué deberían hacer. ¿Por qué le pasó esto al gran dios de la espada? Hades les pide que se calme, simplemente se durmió. Asegura que su cuerpo no tiene nada mal, pero aún así están preocupados. Y el fantasma de la espada comienza a llorar pensando en lo cansado que debe estar. Arrodillándose ante su cuerpo, pide que por favor duerma bien y asegura que se va a quedar de guardia hasta que se despierte. Necesitas consumir poder divino para evolucionar seguidores. Il-shin está sonriendo. Supone que usó mucho más poder de lo que pensaba. Piensa que es normal porque estaba evolucionando a alguien. Y ahora este se encuentra en un gran prado debajo de un árbol y descansando en las piernas de una chica. Esto es como un sueño. Observándola piensa que hoy se trata de la abundancia. Ahora tiene la habilidad de conocer directamente a sus acosadores, con los que solo podía interactuar por las ventanas de estado. Lágrimas de la abundancia abundante. Te dice que descanses y recuperes tu poder divino, ya que lo has utilizado mucho hoy. Il-shin está de acuerdo y le da gracias a la abundancia. Esto se siente demasiado bien. Se cuestiona si acaso es el cielo, pero la verdad es que no tiene ni idea. Que mientras estaba descansando, un ser lleno de maldad se acercaba en la oficina de Eunbi, en la cual se encontraba también Mina. Chupando una paleta, esta de un momento a otro comienza a llorar. Está aburrida. Quiere saber cuándo terminará la clase de Miri, cuándo se desocupará Il-shin. Sería divertido jugar con ellos. Y en un instante se alegra. Se le acaba de ocurrir una idea, así que busca entre todas las cosas de su mochila y al encontrar aquel objeto, sonríe. Sabía que iba a pasar esto, así que trajo algún secreto. Abriendo aquella cosa le dice que no sabe quién es, pero le pregunta si acaso quiere un dulce y aquella pequeña caja se empezó a mover como loca, desenfrenada. Miri le aleja la paleta y le afirma que solo estaba bromeando. No le va a dar nada, es suyo. Eunbi solo suspira al observar esta situación. La verdad es que la prefiere como estaba antes a pesar de lo grosera que era. Se pregunta por qué tiene esa apariencia. Sin embargo, decide dejar de pensar en ello. Eso de lo que se están ocupando su padre y el señor Yu-hyun. Se pregunta si acaso será algo grave. Sabe que la señorita Seung-min hubiera sido de mucha ayuda si estuviera en su estado mental normal. Y en ese momento Min asusta a la doctora cuando deja caer su paleta y parándose, comienza a temblar. Aterrada, comienza a pedir una y otra vez que no sea así. Eunbi se preocupa, acercándose a ella. Le pide a Mina que no se sienta mal. Todavía tienen muchísimos dulces. Pero abrazándole esta le dice que tiene bastante miedo. La doctora le pide que se calme, que es lo que la asusta tanto. Y ella, sudando, solo responde que es un monstruo. Un monstruo ha venido a tragarla. Parado enfrente de aquel edificio, un ser afirma que está dentro de ese lugar. Hay dos sacrificios para Dios que se están escondiendo. Son dos semillas que sembró el dragón abismal. Sin embargo, quiere saber por qué no maduró uno de ellos. Los guardias de aquel lugar se percatan de su presencia. Se quejan por tener que trabajar tanto, pero aún así se paran frente a él, le llaman la atención y le comentan que sería un problema que entre a este lugar vistiéndose así. Lo detiene, le pide que por favor muestre su identificación primero, pero este tipo simplemente le pregunta cómo se atreve un ser tan insignificante a detenerlo. Los otros tipos se alarman, lo llaman maldito loco y le cuestionan si acaso sabe en qué lugar está. Este tipo está concentrado en buscar los sacrificios para Dios. En el lugar se ha puesto la alerta roja. Ha entrado un intruso y aquel tipo se molesta por lo ruidosos que son. Solo hay dos sacrificios para Dios y el resto son completamente basura. Uno de los cazadores pide a sus colegas que lo rodeen y que lo ataquen todos a la vez. Maldicen porque esto suceda justo cuando el director no está. Y mientras todos ellos se lanzan a atacarlo, este tipo reacciona y afirma que le ha encontrado una de las semillas que sembró el dragón abismal. En su rostro se plasma una sonrisa demoníaca. Es el sacrificio que no maduró. Se alegra de que haya venido a él.
Todos intentan cubrirse de aquella explosión y uno de ellos, nervioso, pregunta quién demonios es ese tipo. Todos notan cómo este está cubierto por una aura bastante oscura y apretando una roca los llama pequeños parásitos ruidosos y tras aplastarla los mira fijamente y les hace saber que deberán morir. El fantasma de la espada está impresionado por la fuerza y este tipo se molesta aún más al notar que uno de esos parásitos se atreve a bloquear su ataque. Mientras tanto, con los parlantes del edificio piden a todos que evacúen inmediatamente. El director y los cazadores de clase S llegarán en 10 minutos, así que por favor, deben ir al búnker en lugar de luchar contra el villano. Miri le pide al señor fantasma de la espada que por favor se lleve a Yuil-Shin al búnker. Ella intentará defenderlos de él durante 10 minutos, pero este le recuerda que Hades lo va a hacer por sí mismo. Y escuchando esta conversación, esa cosa les pone una sonrisa y burlándose les dice que eso va a ser imposible. Estos dos notan cómo debajo de aquella capa todo comienza a cambiar. Esto obviamente los toma por sorpresa y en un par de segundos aquella criatura ha cambiado su morfología por completo. Nerviosos ambos se preguntan qué carajos es eso. Todo el recinto de la academia ha sido cubierto por una barrera. Esta cosa se ríe por los 10 minutos que quieren esperar. Llamando a los insectos, pide que no sueñen con un apoyo. Miri se pregunta si acaso eso es una barrera territorial. Solo los monstruos de clase señor como el dragón de Nether pueden hacer eso. Aunque nervioso, el fantasma de la espada le pide a Miri que vaya al búnker. Es la única opción que tienen ahora. Él se va a encargar de distraer a ese maldito caimán. Viéndolo fijamente, este monstruo le pregunta cómo se atreve, pero aún más importante, ¿a dónde ha ido el sacrificio? Y Seong Miri, detrás de él. Mientras tanto, dentro del búnker, Eunbi le pregunta a Mina si acaso pasa algo malo. Aterrada, ella comenta que Miri está en peligro y frente a los ojos de Eunbi esta desaparece. Miri continúa atacando a aquella criatura, pero en ese instante el fantasma de la espada le grita que tenga cuidado. Sin embargo, sin poder reaccionar. Sin poder levantarse y tosiendo sangre, el fantasma de la espada le dice a su querido dios de la espada que lamenta todo lo que está pasando. Por su parte, Miri está gritando del dolor y aquel ser le afirma que no puede escapar y la llama sacrificio. Y de su mano, lo que parece ser una pequeña boca se empieza a acercar a ella. Sin poder hacer más, ella comienza a llamar a su maestro y en ese momento, apuntando hacia aquella criatura, Seong Mina le pide a aquel monstruo que pare y utiliza su habilidad de control mental. Sin embargo, esto no funciona para nada y con calma, ese ser voltea a verla. Es la semilla del dragón de Nether que vino aquí por su cuenta, sin saber qué es lo que está pasando. Mina se pregunta por qué la habilidad no funcionó y aquella pequeña cajita que tenía en su mochila comienza a agitarse sin control y afirma que es demasiado fuerte. Molesta, Seong Mina tira su mochila al suelo, le pide que se calle. Su hermana está a punto de morir y cuando intenta utilizar nuevamente su habilidad de poder mental, sin dejarla escapar, aquel ser le afirma a Mina que la va a sacrificar en un rato. Furiosa, ella le ordena que no toque a su hermana y lo llama monstruo bastardo. E interrumpiendo su tranquilidad, Il-Shin se pregunta qué fue eso. Le dice a la abundancia que al parecer tiene que irse ahora. Lágrimas de la abundancia abundante. Dice que tu poder divino aún no se ha recuperado por completo. A ella le preocupa que puedas morir por el apóstol del dios de la destrucción si te vas ahora. Dentro de aquella mochila, esa espada comienza a moverse una y otra vez, pero se calma cuando siente que una mano se acerca. Llorando, Mina grita el nombre de Yuil-Shin y viendo cómo su pequeña hermana está a punto de ser aplastada, ella le pide a Dios que por favor detenga todo esto. Y a punto de tocar a Miri, ese ser afirma que el ritual de sangre ha terminado. Es hora de ofrecer el sacrificio a Dios. Ese corte molesta a aquel ser, su cola, su preciosa cola. Apóstol Gustavo, 85 años. Comentario. Clase SS. Encargado de las cosechas. Criado por el dios de la destrucción. Desconocido. Con una aura aterradora, Il-Shin levanta a Miri del suelo, sonriendo con maldad y sed. Afirma que quiere seguir cortando ese maldito cocodrilo. Miri está confundida. Se pregunta qué le pasa a su maestro, pero este con calma y suavidad la deja en el suelo y lentamente comienza a avanzar hacia aquella criatura. Viéndolo fijamente, lo vuelve a llamar cocodrilo, riéndose al pensar lo divertido que será lo que está planeando hacer. Este ser comienza a temblar, pero con orgullo. Le pregunta quién es y cómo se atreve a lastimarlo. Y rugiendo lo llama maldita rata enferma. Pero Il-Shin, lanzándose al ataque, le advierte que lo va a cortar. Tras ese corte, aquel ser lo llama bastardo y aprovechando su oportunidad, posándose sobre su hocico, Il-Shin se sigue riendo y con un tono burlón, saboreando su propia arma, le dice que quiere cortarlo aún más.
Viendo todo esto, el fantasma de la espada afirma que esa es la esgrima que quiere seguir. Aquel monstruo se encuentra bastante lastimado y estando de rodillas frente a Yu Il-shin, escucha cómo este sin parar de reír. Le cuestiona si acaso eso es todo lo que tiene y lo vuelve a llamar cocodrilo. Este acepta que es fuerte, sin embargo le hace saber que eso no es todo lo que tiene. Esto se le hace divertido a Il-shin, el cual le pregunta si es en serio, pues de ser así, entonces todo esto va a ser más divertido. La criatura afirma que si lo llega a sacrificar, el gran dios estará encantado, así que solo debe mirar. Ese es el poder del gran dios de la destrucción que se le ha concedido. Ansioso, Il-shin le pide que le muestre cualquier poder que haya escondido, pues cortarlo va a ser más divertido de esa forma. Buscador perpetuo de la verdad está decepcionado por el hecho de que hayas usado una espada cuando tienes grandes músculos que poner en uso. Pesadilla silenciosa te anima con flores canibalistas en ambas manos. Il-shin se molesta un poco por aquellos inútiles acosadores y observando lo que tiene al frente, confundido se pregunta qué carajos es eso. Aquel cocodrilo ha cambiado por completo su morfología y con desinterés Il-shin se cuestiona si acaso eso es todo lo que tiene. Eso es bastante aburrido. Tras ese corte se preocupa de algo importante. Su hoja no logró atravesarlo. La suya, la del dios de la espada. Eso es algo que definitivamente no puede aceptar. Y lanzándose nuevamente al ataque, le dice que el cocodrilo que aún así lo va a cortar. Ahora este ser es el que se comienza a reír. Ese tipo de espada no sería capaz de atravesar la piel que Dios le ha dado. Acercándose lentamente hacia Yu Il-shin, mientras esté comenzando a temblar, siente que no puede moverse. Es tomado de su cabeza por aquella cosa, y tras levantarlo, aquel ser le pregunta cómo se siente experimentar el poder que Dios le ha concedido, y llamando a su querido Dios, le pide que por favor acepte ese apetitoso sacrificio que le ofrece, y comienza a acercar lentamente aquella pequeña boca al cuerpo de Yu Il-shin, y cuando está casi a punto de tocarlo, este ser escucha un grito por parte de su sacrificio. Peligro. No tiene suficiente poder divino para usar esta habilidad. La muerte se acerca. Mientras está siendo retenido por aquella criatura, Il-shin comienza a maldecir. Su visión se está desvaneciendo, pero en ese momento Hades aparece y lanzándose al ataque llama a su maestro. El prota se cuestiona si acaso se ha vuelto demasiado arrogante por haberse convertido en un dios. ¿Acaso no habría sido más propio de él simplemente huir, sin importar quién estaba muriendo? Pero antes de rendirse, escucha cómo alguien lo llama. Es Il-ho, quien con todas sus fuerzas le pide a su dios que se recupere. Anti también ha comenzado a rezar. Pide a su querido gran y misericordioso Yu Il-shin que por favor recupere su fuerza. Este ha comenzado a oír y a sentir las voces desesperadas y las lágrimas de sus seguidores. Todos le están pidiendo que por favor no se muera. El fantasma de la espada no hace más que disculparse, si solo fuera más fuerte. Con eso Il-shin entiende que sus sinceros deseos y lágrimas se filtraron en él. Una parte de tu poder divino se está recuperando como efecto de las lágrimas y oraciones de los seguidores. Aquel ser, sin perder más tiempo, le hace saber que lo va a sacrificar a su dios. Habilidades compartidas. Se han añadido las habilidades de él, Fantasma Espadachín y Hades. Nuevo, Espadachín Fantasma. Espada del dios demoníaco celestial. Nuevo, Bendición del inmortal de Hades. Este ser queda bastante confundido y cuando se da cuenta de lo que acaba de pasar, comienza a gritar. Y por su parte Yu Il-shin usa la habilidad compartida, Espada Fantasma, Espada del demonio celestial. Kang-san y Yu-hyun han llegado al lugar. Ese último está molesto porque no puede atravesar la barrera y el anciano maldice. Su habilidad tampoco funciona. Llama maldito bastardo a esa criatura. Había reunido a todos los cazadores de clase S y A de Corea en Kandong-woo y ha tenido que venir aquí. Jung-woo pide tan siquiera un milagro, uno pequeño, y en ese momento nota cómo aquella barrera se comienza a gritar. Il-shin está sonriendo tras soltarse de la garra de aquella criatura, la cual le pregunta qué demonios está haciendo, y burlándose de él, el prota le afirma que lo que quiere es matarlo. Este ser comprende que aquel tipo es bastante peligroso, mientras que la hoja de Yu Il-shin se ha destruido por completo. Estando separados y tras no moverse por un momento, Gustavo está confundido. Se pregunta qué es lo que está pasando mientras observa su brazo mutilado. Molesto le pregunta al humano qué es lo que acaba de hacer, y este, riéndose, le afirma que ya ha sido asesinado. Este se lanza a atacarlo, lo llama bastardo psicótico. ¿Cómo se atreve a engañarlo? No sabe qué demonios es lo que está pasando, pero no puede perder contra un tipo como él. Kang-san y Yu-hyun están bastante confundidos, no saben qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, de un momento a otro notan como aquella barrera explota. Il-shin está de pie, firme e impasible, mientras que arrastrándose aquella criatura lo llama parásito de poca monta. Quiere saber qué es lo que ha hecho, y cuando levanta su vista para ver a aquel humano, al observarlo tan magnífico, le cuestiona si acaso ese es su verdadero ser. Viendo el sol resplandecer, entiende que debió huir cuando lo vio por primera vez. Esta persona, no, este gran ser, irradia una calidez que nunca había sentido antes. Aquel monstruo ha sido evaporado en un segundo, como si nunca hubiera existido. Dios de la destrucción, desconocido, seguidor, Gustavo, ha sido asesinado, absorbiendo el sacrificio.
Felicitaciones. El seguidor Gustavo es un sacrificio que vale 5 clases S. Misión: ascenso de Dios malvado de clase baja. En curso: clase S. Procesando potencial de trascendencia. Sacrificio: 2 más 4 de 10. Todos se alarman al ver que Yuil-Shin ha caído al suelo y se acercan a él. Kang-san le pide que no muera, no puede hacerlo. Sin embargo, su mano se deja caer al suelo, sin fuerza. Ambos comienzan a llorar y a gritar, no puede ser. Pero en ese instante Hades llega para calmarlos. Les hace saber que el maestro solo está dormido. Y tras escuchar esto, aunque incrédulos, ambos se calman. Estando en un prolífico jardín, viendo las plantas carnívoras que se encuentran en este lugar, Il-Shin se pregunta si acaso se trata de la pesadilla silenciosa. Está en la boca de la planta come hombres, así que fue comido por un maldito acosador. Pesadilla silenciosa dice que una vez que sus líquidos corporales han sido absorbidos por completo. Eso es bonito, pero ha pasado mucho tiempo. Está empezando a dudar si esto realmente funciona. Ninguna maldición o veneno te hará daño jamás. Pesadilla silenciosa dice que solo queda un último golpe. Il-Shin se pregunta si acaso eso fue un golpe, y antes de que pueda reaccionar, comienza a ser succionado hacia adentro. Aterrado se pregunta qué demonios es esto, y siendo devorado por aquella planta pide a alguien que lo salve. En ese instante se despierta de golpe, alarmado, y es recibido por una sonriente Seon-Mina, la cual se alegra de verlo despierto. Le hace saber que estuvo durmiendo durante una semana entera. Il-Shin no lo puede creer, no puede creer que solo haya pasado una semana. Acercándose, preocupada Mina le pregunta si acaso ha tenido una pesadilla, pero ese le dice que está bien y le agradece por preocuparse. Felicitaciones. El deseo de Seon-Mina se ha hecho realidad y se ha convertido en tu cuarta seguidora. Seon-Mina es un seguidor fuerte que vale 2 clases S. Misión: ascenso del dios bueno de clase baja. En curso: clase S. Con potencial de trascendencia. Sacrificio: 5 más 1 de 10. Sonríe al descubrir que Mina se ha convertido en su seguidora y está nerviosa. Le pregunta qué es lo que está mirando. Seon-Mina. Tipo: seguidor. Descripción: intentemos pedirle un beso. Quizás sea feliz si lo haga. El prota se molesta al leer aquella notificación, pero antes de que tan siquiera pudiera hacer algo, ambos se asustan. Mina no puede creer que haya llegado otro monstruo. ¿Qué carajos es lo que está sucediendo? Abrazando a Yuil-Shin, ella ha comenzado a llorar, pero este mantiene la calma. El homenaje de Ilho. Un pez muy grande. Llamándolo querido Yuil-Shin, Ilho le pide que por favor devore todo eso para que se sienta mejor. Él no puede creer lo que su pequeña hormiga acaba de hacer. Llegando a la habitación, Kang-san pregunta qué es lo que acaba de pasar y viendo aquel enorme pez, quiere saber qué es eso. Seguido por Miri y el fantasma de la espada, los cuales se preocupan de que su maestro y Dios se encuentren bien. E intentando disimular, Yuil-Shin les pregunta qué tal les parece un poco de tiburón para el almuerzo. Puede que esto alcance para todos los estudiantes y el personal. Y utilizando el dedo índice aplastante de Dios, ha mandado a volar aquel gran tiburón, el cual se retuerce en el suelo. Il-Shin intenta hacer una broma para controlar los nervios. Sin embargo, los demás no saben ni siquiera cómo reaccionar. Y unos cuantos días después, él está bastante nervioso. Aún así, abre la puerta del salón para seguir. Ahora todos los estudiantes han comenzado a murmurar. Ese maestro es el arma secreta de la asociación, por supuesto. Por eso la clase S Seon-Mina siempre está con él. Es el tipo que mató al monstruo clase SS cuando estaban en el búnker. El director no habla de eso, pero todos lo saben. Il-Shin no sabe ni siquiera qué hacer. Puede escucharlos a todos y poniendo orden en el salón con un golpe. El fantasma de la espada les pide a todos que se callen. Se alegra porque finalmente se han dado cuenta de la grandeza del dios de la espada y levantándose de su asiento, Myung-ji les llama la atención a todos y exige que saluden a su maestro como es debido. Es hasta ahora que el prota se entera que ella era la presidenta de la clase y en ese instante nota como todos los estudiantes siguen las órdenes de Myung-ji, saludando a su maestro con una pequeña reverencia. Esto emociona a Il-Shin, nunca lo han saludado de esta manera antes. Le alegra que los estudiantes se vean mucho más felices después de aquel incidente, así que procede a saludarlos a todos. Ha pasado un tiempo y debido a eso, lo mejor que pueden hacer será una sesión de autoestudio y aquella decisión desanima y molesta muchísimo a los estudiantes. Y al notar esto, Il-Shin pensó que podía hacer que los estudiantes trabajaran por sí mismos, pero no cree que deba hacerlo. Parece que todos harán una revuelta si lo hace. Sonriendo afirma a todos que solo bromeaba y afirma que hoy se va a encargar de asesorarlos uno a uno. Todos esperan pacientemente afuera de la oficina de asesoramiento y tras hacer que pase la siguiente estudiante, le pide que se siente. Hyoyo, mujer humana, 19 años. Comentario: simple, parece sana por fuera, pero en realidad tiene problemas de sangre. Il-Shin piensa en el tratamiento preciso usando las ventanas de estado, asesoramiento y habilidades de curación. Se cuestiona que es además de un excelente maestro de educación física. Sonriendo le pide a aquella estudiante que no se mueva y utiliza su meñique sanador de Dios. Sintiendo esa gran energía que recorre todo su cuerpo, esta chica se impresiona. Le pregunta a su maestro cómo es que hizo eso. Sus sentidos son el doble de lo que solían ser. Il-Shin le pide que no se preocupe y llama al siguiente estudiante, pensando que por supuesto ella se siente mejor porque sanó su problema sanguíneo.
pequeño. Sin embargo, ahora se pregunta por qué esos dos se encuentran aquí. El fantasma de la espada y Seong-mi afirman que también quieren de su asesoramiento, pero Il-shin les recuerda que ellos dos están recibiendo entrenamiento en casa. Aún así, ellos contraargumentan que es diferente porque están en la escuela. Y resignado, este les pregunta entonces quién irá primero, pero ambos se pelean por ser el primero que reciba aquel tratamiento. El fantasma de la espada le dice a Miri que no se pueden hacer las cosas como ella quiere, no puede darle eso incluso si es su estudiante. Además, él llegó primero y ella le refuta diciéndole que ni siquiera es un estudiante de aquí. Il-shin se molesta por esta dinámica, pide que no peleen, les hace saber que va a ser el de ambos al mismo tiempo. La oración desesperada del seguidor Anti ha llegado. Anti pide a su querido Il-shin que por favor lo salve. No pueden detener esto con sus patéticos poderes. El prota se preocupa porque están haciendo eso, qué es lo que está pasando, y su poca tranquilidad se desvanece cuando escucha aquella notificación. Advertencia. En ese momento pudo ver la urgente situación de Andrea. Miles de tropas avanzan hacia su ciudad. No solo eso, otras criaturas se han unido a aquellas filas. Seguidor de Dominador del Pantano del Abismo, 2000 años de antigüedad, observación, invocado por Arachni, se regenera sin fin. Seguidor de Bestia fuerte y engañosa, bestia masculina, 666 años, observación, invocado por Arachni. Seguidor de La luz que brilla en las profundidades más altas del cielo, sin género, 2200 años de antigüedad, observación, utiliza llamas horroríficas, invocado por Arachni. Son 3 seguidores muy aterradores. Los 3 seguidores son similares o más fuertes que el clase SS Gustavo. Existe una posibilidad muy alta de que todas las hormigas de Andrea sean masacradas. Se molesta al descubrir que esos bastardos están intentando cortar la fuente de su poder. Tiempo restante para que la sacerdotisa del imperio, Arachni, y su ejército empírico de 100.000 millones de insectos lleguen a Antria. 78 horas, 12 minutos, 5 segundos. 100.000 millones de insectos. No puede detenerlos incluso si esparciera camiones llenos de insecticida. Comienza a cuestionarse si acaso será capaz de proteger a la tribu de hormigas de ellos. Apenas si le ganó a Gustavo. Y viendo la preocupación de su dios, ambos preguntan a Il-shin qué es lo que está pasando. Mientras que aquellas 3 criaturas ordenan que carguen junto a su majestad y todos los grandes dioses. Deben procurarse de secar las semillas del dios maligno. Desesperado, Il-shin maldice, cree que ya está completamente acabado, pero se alegra al recordar algo. Tiene la misión de clase baja. Miri y el fantasma de la espada no saben qué es lo que está pasando. Están desconcertados. Ha estado fuera por una semana y ahora se comporta de esta manera. Misión, ascenso del dios bueno de clase baja, en curso, clase S, con potencial de trascendencia, sacrificio, 6 de 10. Il-shin está decidido. Primero, tiene que incrementar el número de seguidores. Cuando una persona se está ahogando en un pantano, es decir, en el agua de este, están obligados a agarrarse incluso de un clavo ardiendo. Y justamente ahora, está observando aquel clavo enfrente. Así que decide acercarse y sentarse al lado de aquel anciano. Choi Kan-san, hombre humano, 58 años. Comentario, hombre musculoso con el potencial de trascender. Le agradas por haber salvado a su hija. Este le pregunta si acaso tiene algo que decirle, y sonriéndole, Il-shin acepta. Tiene que pedirle un favor. Tras susurrarle algo con nerviosismo y una pequeña sonrisa, Kang-san se queda mirándolo por un momento fijamente, e inesperadamente luego se echa a reír. Responde que está bien, cree en él, aunque debe aceptar que es un favor bastante raro. Le agradas por haber salvado a su hija. Il-shin se molesta porque no hubo ningún cambio. Supone que no funcionó. Miri le pide a su hermana que dejen de prestarles atención y que coman. Misión, ascenso de dios bueno de clase baja, en curso, clase S, con potencial de trascendencia, sacrificio, 6, 5 más 1 de 10. Il-shin piensa que gracias a Mina, que está siendo alimentada por su hermana ahora mismo, solo necesita 4 más. Convertirse en un dios de clase baja es la única forma de salir de esta situación, pero se pregunta por qué no funciona cuando Kang-san dice la palabra clave. ¿Acaso no cree en él? Le pregunta al anciano si acaso hay algo en lo que le pueda ayudar, algo que lo haga creer en él. Este mirándolo con sospecha, le pregunta qué es lo que está tramando. Le advierte que aunque le parece agradable, no puede darle a su hija. Il-shin se pregunta de qué carajos es lo que está hablando aquel anciano, y al escuchar tal afirmación, las 2 hermanas se sorprenden y se sonrojan. Kang-san lo repite, nunca, jamás, le pide que se rinda, el mundo no es tan fácil, pero Il-shin le pide que no se preocupe, no le gustan las mujeres mayores que él, comentario que molesta muchísimo a Seong-mi, y junto con Kang-san, se preguntan a sí mismos qué es lo que acaba de decir Il-shin. Lavando la cuchara que tenía en su mano a la mesa, el anciano lo llama bastardo, y le cuestiona si acaso está diciendo que no le gusta a su hija. Observándolo nervioso, el prota piensa que definitivamente este tipo no es normal y se pregunta si es por eso que no se puede convertir en un seguidor. De cualquier manera, necesita encontrar una forma de hacer que crea en él. Sacando la cuchara de la mesa, Kang-san le llama la atención. El prota le pregunta qué es lo que pasa y este le pregunta si está ayudando a los estudiantes con su habilidad de curación. Viendo una oportunidad, por dentro Il-shin sonríe. Eso es, si utiliza eso. Responde que así es. Los estudiantes y Seong-mi han mejorado mucho gracias a la habilidad curativa también. Ella ni siquiera podía hablar al principio, ni reconocer a la gente. Así que aún más ansioso y saboreándose, le cuestiona al anciano si acaso hay algo que pueda hacer por él. Este con un tono bastante serio, le pregunta si acaso puede curar a alguien que está llegando al final de su vida. Choi Kan-san clase S, misión, búsqueda del seguidor, ha sido creada. Misión de seguidor.
Cura a Choi Kansan y muéstrale los poderes de un gran dios. Oponente, Choi Kansan. Recompensa de la misión, la fe de Choi Kansan. Se emociona al creer que tiene una oportunidad y de inmediato le pide al anciano que vayan ahora mismo. Cree que de esa forma podrá conseguir un nuevo seguidor clase S. Y en el hospital, un esquema de seguridad resguarda muy bien una habitación. Y viendo a aquella chica acostada, Il-shin se pregunta si acaso esa es su amiga. Se sorprende al descubrir que es demasiado joven. El anciano le pregunta qué es lo que está mirando y este se lo dice. Por la edad que tiene parece que podría ser más su amiga que la de él. Y Kang-san le confiesa que ella no envejece. También se veía así cuando la conoció, aunque no tenía el pelo blanco. Le hace saber que ella no es solo una amiga ordinaria. Ella es una camarada que ha estado con él a través de los peligrosos campos de batalla. Una heroína que junto a él salvó a Corea, viendo cierta energía que se desprende de ella. Y mientras se pregunta por aquellas flores, una doctora que llega a la habitación le pide un momento. Kang-san le dice que su vida ya está en su límite. Está absorbiendo la energía de las plantas para poder sostenerse. Los doctores y ciertos cazadores han tratado de curarla, pero todos fallaron. Así que girándolo a ver, le pregunta qué es lo que piensa. ¿Acaso podrá hacerlo? Y es entendiendo muy bien la situación en la que se encuentra, con la mirada hacia abajo, responde que lo va a intentar. Lee Mirai, mujer humana. Años, desconocidos. Comentario. Su pequeña vida restante se ha suspendido por un coma. Il-shin se sorprende al darse cuenta que no puede ver su edad. Es la primera vez que ocurre. Se cuestiona si acaso es un error. Y en ese momento escucha como una voz femenina le afirma que no es de caballeros obsesionarse con la edad de una mujer. Y aún más sorprendido, se pregunta si acaso esa es la voz de Mirai. Kang-san comenta que al parecer el oráculo lo ha llamado a su espacio de pensamiento. Así que poniendo su mano en el hombro de Il-shin, le dice que le deja todo a él. Ese se encuentra en un espacio bastante agradable y sentada en una banca. Mirai le pregunta si acaso no es bueno y girando a verlo, con una sonrisa, lo saluda. Il-shin se pregunta qué carajos es esto, acaso es un sueño, pero se aterra al darse cuenta de las implicaciones que esto tiene. Ese es su espacio de pensamiento, es similar a la habilidad de Mina, pero este es mucho más fuerte y claro que el de ella. Acercándose con una voz calmada la saluda y ella le devuelve el saludo llamándolo por su nombre. Ese se preocupa, le cuestiona si acaso lo conoce y ella responde que así es. Le hace saber que sabe perfectamente que es un elegido. Él es la encarnación del mal en la premonición, pero parece bastante patético y amable en la vida real, así que se siente aliviada. Ese comentario molesta a Il-shin. Se cuestiona si acaso lo está insultando, si debería ponerse enojado, pero prefiere aguantarse y escucha cómo ella le confiesa que iba a usar lo que le quedaba de vida para eliminarlo. Si era algo como lo que la premonición mostraba, él entiende que debería contenerse, debería ser respetuoso con un héroe de la humanidad. Así que prefiere preguntarle por qué se encuentra aquí, por qué lo ha traído a él. Y ella con una sonrisa responde que eso se debe a que su cuerpo físico está bastante muerto. Lo trajo a este espacio para poder hablar con él. Él le cuestiona si entonces puede enviarlo de vuelta y afirma que la quiere curar, aunque por dentro solo puede pensar en que realmente no tiene tiempo. Tiempo restante, 68 horas 1 minuto 5 segundos. Ella lo niega y afirma que no puede ser curada. Le cuestiona si acaso quiere usar su autoridad con ella y ese le pregunta si podría hacerlo acá. Ella le dice que su autoridad es mucho mayor de lo que cree, así que le pide que lo intente. Sin esperar más tiempo, Il-shin utiliza su dedo anular sanador de Dios. Calculando la causalidad del adversario a ser sanado. No se pudo curar. Ella no puede ser sanada con la cantidad de poder divino que tienes actualmente. Preocupado se pregunta si acaso es que no tiene suficiente poder divino, pero entonces, eso significa que la misión que apareció con Kang-san no se puede realizar. Ella se decepciona bastante, se entristece, pero inesperadamente se arrodilla ante Yu Il-shin. Este le pregunta qué es lo que pasa, y viéndolo fijamente, con una sonrisa ella afirma que cree en Yu Il-shin. Acepta que él todavía es joven e inmaduro, pero ha decidido poner a la tierra y a su destino en sus manos. Felicidades, Lee Mirai se ha convertido en tu quinto seguidor. Lee Mirai vale 2 clases S. Clase S. Procesando potencial de trascendencia. Seguidores, 8. 6 más 2 de 10. Il-shin piensa que eso fue bastante repentino, pero ahora solo necesita 2 seguidores de clase S. Ella le confiesa que lo ha visto. Si sigue salvando pequeños mundos como lo está haciendo ahora, ¿será capaz de salvar su propio mundo algún día? Este se pregunta a sí mismo si acaso se refiere a Andrea. Sonriendo, ella le dice que espera que lo salve cuando llegue el momento. Y llamándolo joven y lindo Dios, afirma que esperará felizmente ese día. Il-shin le pide que espere, pero ella comenzando a desaparecer, le hace saber que no tiene mucho tiempo. Aún así, le pide al joven Dios que no se preocupe. La solución a su problema está mucho más cerca de lo que piensa. Las habilidades del seguidor, Lee Mirai, se han añadido a compartición de habilidades. Nuevo, Lee Mirai, sueño de premonición. Il-shin no para de sorprenderse. ¿Acaso es una habilidad de profecía? No tiene suficiente poder divino. En un instante regresa a la habitación del hospital completamente sudado. Preocupado, el anciano le pregunta si acaso se encuentra bien. Y este solo puede pensar en lo último que escuchó, una solución que está cerca. Luego de eso, en el gimnasio de la academia, pensando que ya que falló la misión del director, está preparando otra manera de ganar seguidores. Solo tiene que revisar sus alrededores, como dijo Mirai. Y hablando por celular le pide a aquella persona que por favor lo entregue para mañana más tardar. Ha tomado prestado un crédito y préstamos mensuales. Ya vació su cuenta bancaria. Espera que con esto funcione.
Espada fantasma, espada de entrenamiento versión 2. Una espada de entrenamiento de dios demoníaco celestial vendida por las 1000 hojas que lo cortan todo. Muy arrancada. Versión mejorada de la espada de entrenamiento versión 1. Comentario. Jodidamente pesada y duradera. Y Shin se molesta porque pagó 20 millones por eso, para poder hacer a la espada fantasma un clase S. Y eso que consiguió como una recompensa gratis. La sabia espada de Taidi, la colección secreta de las 1000 hojas que todo lo corta. Un libro que contiene la esencia de Sang Sanfeng. Sin embargo, recuerda lo que le dijo el fantasma de la espada, que esa clase de esgrima plácidamente templado no va bien con su tipo de esgrima, que se va hasta los extremos. La espada divina demoníaca celestial ya es aplastante. Si aprendiera la sabia espada Taiji, teme que su sangre y energía quedarán arruinados. Él lo rechazó cortésmente, y ese maldito de las 1000 hojas que lo cortan todo. Tras ese último golpe, el fantasma de la espada decide parar un poco, y viéndose espectacular al limpiar su sudor, deja completamente idiotizada a Myung-ji, la cual lo observa con deslumbre. La ha dejado babeando. Este se gira a verle y le pide que deje de mirar y que vaya a él. Ella se pone nerviosa y tartamudeando. Le pregunta si acaso le gustaría algo de agua, pero este señalando detrás de ella, le dice que a quien le decía era el monstruo invocado a su lado, no a ella. Hades se molesta al notar que es un hombre tan grosero, y le pregunta al señor fantasma de la espada si acaso quiere probar la derrota otra vez. Este con orgullo afirma que hoy será diferente. Incluso si es un clase S, siente que puede ganarle hoy. Escuchando esto, Il-shin piensa que tal vez, pero no, es imposible para un clase A derrotar un clase S, aunque también es posible que el fantasma de la espada llegue a clase S a través de duelos contra Hades. La espada divina demoníaca celestial no es cualquier técnica de espada ordinaria después de todo. Se cuestiona si acaso en algún lugar cerca puede que se refiera a espada fantasma, y Hades, lanzándose al ataque de inmediato, le hace saber a su contrincante que no se va a contener, así que debe prepararse. Este solo sonríe, le hace saber que ha dominado la espada divina demoníaca celestial hasta el extremo, así que no es el mismo de ayer. Haciéndolo caer, Hades le dice al señor fantasma de la espada que eso fue bastante bueno, pero todavía no es suficiente para vencerlo. Este se molesta con su estúpido cuerpo, pero le pide que espere. Definitivamente, le va a ganar algún día. Y en un segundo este se desploma al suelo y se desmaya. El paladín lo alza, comenta que está seguro de que algún día lo hará. Después de todo, aún continúa vivo. Le hace saber a su señor que va a llevar al fantasma de la espada a la enfermería. Y Myung-ji, aprovechando su oportunidad, le pide a Hades que espere. Ella irá con él. Y Shin piensa que es tal como lo dijo Hades. La espada fantasma se volverá un clase S algún día. El problema es que no puede esperar tanto. La sincronización con el dios creador ha aumentado al 46%. La autoridad inherente de Yu Il-shin se ha reforzado. Con esta ya van 2000 botellas y aún así solo subió un 1%. Tiene una guerra a la que asistir. Se gira a ver a las hermanas y le pregunta a Mina si acaso todo va bien. Todo para llamarse idiota inmediatamente. Por supuesto, no contestará. Ambas están concentradas. Por el momento, Seong-min está deshaciendo el sello de Miri. De esa forma podrá permitir que ella se proteja a sí misma, en lugar de volverse impotentemente un sacrificio para el dragón infernal. Y tras sentir un intenso dolor, Mina cae al suelo. Miri se preocupa. Le pregunta a su hermana si acaso se encuentra bien. Ella suspira y con tranquilidad responde que lo está. Observando esto, Il-shin se pregunta si acaso el lugar cercano al que se refería Mirai es este. Pensó que se refería a la espada fantasma o a Seong-miri. Aún así le pide a Mina que no se presione demasiado. Debe ir lento. Puede hacerlo. Y le da ánimo. Pero ella solo recuerda las palabras que este le dijo a Kang-san, que no le gustan las mujeres mayores. Así que molesta no le responde y desvía su mirada, dejando bastante confundidos a su hermana y a Yu Il-shin. Pero sonrojada le llama la atención este último. Y casi llorando, le pide que no la vuelva a tratar como una mayor. Exige que la llame Mina. Ese sonríe nerviosamente y saca una paleta y le pregunta si acaso quiere un poco de dulce. Y corriendo hacia él como una niña pequeña afirma que le gustan los dulces. Pide que se lo dé y Il-shin sabe que ella necesita regresar a la normalidad para poder deshacer el sello. Misión, ascenso de dios bueno de clase baja, en curso, clase S, con potencial de trascendencia, sacrificio, 8, 6 más 2 de 10. Observándola, él sabe que serían 10 si el fantasma de la espada y Miri se volvieran clase S, aunque supone que no tienen tiempo para eso. Tiempo restante para que el empírico ejército llegue a Antria. 48 horas 1 minuto 30 segundos. Al parecer ser imposible. Necesita apurarse y comenzar a entrenar. Y antes de irse, casi se olvida de algo. Así que llama a Miri. Le hace saber que él necesita irse de este mundo por un tiempo. Así que le pide que le diga al fantasma de la espada que le dejará la vigilancia a él cuando despierte. Él tiene algo muy importante que hacer. Confundida, Miri le pregunta qué cosa es. Y este con una gran sonrisa responde que necesita dormir, estirándose para una buena siesta. Recuerda lo molesto que estaba cuando apareció ante él una espada de madera y aquel tipo sonriendo. Así que sin aguantarse, le preguntó a las 1000 hojas si acaso esta era una maldita broma. Aquel lugar inesperadamente cercano que mencionó el oráculo. Esta es su última opción. El entrenamiento infernal con los acosadores en su sueño. El tiempo fluye mucho más lento en el mundo de los sueños que en la vida real. Así que podrá entrenar durante más de 3 meses en el sueño, lo que serían unos pocos días en la vida real. Eso es muy impresionante, aunque no está seguro de cuánto más fuerte puede llegar a ser. Llegando al templo del dios de la espada, este lo espera en su trono con una sonrisa. Ese es el reino de las 1000 espadas que lo cortan todo. Y avergonzado
embargado recuerda la primera vez que vio este fraude, pues en aquella ocasión casi se desmaya. Pero en fin, eso no es lo importante. Le pregunta a las 1000 hojas si acaso ya ha hecho la reparación. Él había dejado el cuchillo que explotó durante la pelea con Gustavo para que lo reparara. Las 1000 cuchillas que todo lo corta dice, todavía no. Dice que necesita más tiempo porque la hoja estaba muy rota. El Shin le pide que entonces al menos le preste algo. Las 1000 cuchillas que todo lo corta dice que será 1.000.000 de monedas. Molesto le cuestiona porque el precio se ha duplicado desde la última vez. Las 1000 cuchillas que todo lo corta dice que no se debe pedir prestado si se está en la ruptura. Maldice a aquel malvado comerciante fraudulento, pero supone que no tiene otra opción, y estando a punto de pagar 1.000.000 de monedas, decide pensarlo tranquilamente. ¿Acaso le está jugando una mala pasada para ganar dinero extra? Y en aquel momento observó como una gran grieta apareció frente a él. Un destello junto con una espada aparecían, y al ver de qué se trataba, junto con la sonrisa que ponía las 1000 hojas, le reprochó porque eso solo era una maldita espada de madera. ¿Qué se supone que haga con eso? ¿Acaso está bromeando con él? Molesto le cuestionó si acaso creía que era tan estúpido. Las 1000 hojas que todo lo corta dice que es una espada mejor de lo que parece, así que pruébala. Espada de madera vieja y gastada. Espada de madera hecha de albaricoque. 850 años de antigüedad. Observación. Una espada de entrenamiento utilizada por el fundador de la secta del Monte Hua. 850 años de antigüedad. Una espada de entrenamiento usada por el fundador de la secta del Monte Hua. En realidad no suena mal. La verdad es que tiene prisa, así que va a usar eso. De todas formas ya pagó por ella. Las 1000 cuchillas que lo cortan todo dice que una vez que la sincronización con la espada de madera del fundador de la secta del Monte Hua llegue al 50%, ocurrirá un milagro. La tasa de sincronización aumentó más rápido en los sueños, pero esta espada de madera, quiere decir, el fundador de la secta del Monte Hua está reaccionando, como si estuviera tratando de decirle algo, y pensando en el oráculo. De todos modos, se cuestiona qué podría ser. Dice que la tasa de sincronización aumentará cuanto más entrenes aquí. Las 1000 cuchillas que todo lo cortan se burla y dice que comenzaremos un entrenamiento infernal. Realmente no puede creer que haya bloqueado su espada con esto. Las 1000 cuchillas que todo lo cortan dice que trates de atacarlo una vez. Tiempo restante, 30 horas 50 minutos 10 segundos. Sincronización, 46%. Nunca ha tenido éxito en un ataque en los sueños antes. Las 1000 cuchillas que todo lo cortan dice que haber bloqueado los 10.000 ataques fue impresionante. Comenzará con otros 10.000 ataques. Tiempo restante, 20 horas 1 minuto 0 segundos. Sincronización 46.5%. Ya ha pasado un tiempo y está bastante exhausto, pero el Shin se alegra porque ahora puede ver su debilidad. Y por primera vez en este enfrentamiento las 1000 hojas se sorprende. Por fin, un ataque exitoso por primera vez. Tiempo restante, 20 horas 0 minutos 30 segundos. Sincronización 47%. Las 1000 cuchillas que todo lo cortan dice que está orgulloso de ti y también pide una poción. El Shin se niega y le dice que debe comprar pociones para él si tanto las quiere. El buscador perpetuo de la verdad dice que es hora de trabajar el metal ahora. Se pregunta por qué esta vez es el buscador perpetuo de la verdad y tras tomar otra poción, ahora aparece en el templo del músculo. El buscador perpetuo de la verdad dice que trabajar el metal es lo mejor cuando se prepara para la guerra. Llorando se da cuenta que ese acosador no le está azotando metafóricamente hablando, él literalmente lo azota. Buscador perpetuo de la verdad dice que tus músculos se han vuelto mucho más hinchados y te elogia. Él te dice que intentes levantar un peso de 2 toneladas como calentamiento. Todo ese trabajo para proteger a las hormigas, ahora sí que está decidido. Lo va a conseguir pase lo que pase. De esa forma comenzó a entrenar sin parar ni siquiera una vez. Y aun cuando estuvo al punto del colapso, no se rendía y continuó aumentando su peso. El buscador perpetuo de la verdad aplaude y dice que hay que beber pociones para evitar la pérdida muscular. Tiempo restante, 10 horas 1 minuto 5 segundos. Sincronización 48%. Pesadilla silenciosa está emocionado porque es su turno a continuación. Estando con la pesadilla, el prota sabe que si se duerme aquí, volverá a la realidad. No puede permitir que eso ocurra todavía. Pesadilla silenciosa se sonroja, gime y te dice que lo golpees más fuerte la próxima vez. Tiempo restante, 0 horas 1 minuto 1 segundo. Sincronización al 49%. El Shin maldice, se ha esforzado tanto y todavía le falta un 1%. Necesita beber más de 2000 pociones para llegar al 50%, pero ya no tiene tiempo. Sin embargo, reflexiona en lo que le acaba de decir la pesadilla, golpear más fuerte. Pesadilla silenciosa se estremece de placer. Entonces es momento de probar cuánto más fuerte realmente se ha hecho. Pesadilla silenciosa está encantado de conocer lo rudo que eres. El Shin pide que deje de disfrutarlo y que le dé ese maldito 1%. Tiempo restante, 0 horas 0 minutos 1 segundo. Sincronización 49.9%. Ya está harto. Si continúa así va a perder la cabeza. Pesadilla silenciosa dice con alegría que la espada del dios demoníaco celestial era la mejor. La sincronización ha alcanzado el 50%. A partir de ahora, puedes intervenir directamente en Antria. Invertir directamente. Se cuestiona si acaso eso es todo. Dijo que sería un pequeño pero sorprendente milagro y fue engañado de nuevo.
La mentalidad y la resistencia de los seguidores clase A aumentará como resultado de la sincronización. Al parecer eso se refiere al fantasma de la espada Yamiri. Se cuestiona si acaso ese es el pequeño pero sorprendente milagro. Sería razonable si se convierten en clase S. El primer ataque del ejército imperial ha comenzado. Esto marca el comienzo de la Guerra Santa con el destino de Yu Il-shin en riesgo. Il-shin sabe que tiene que llegar a Antria, pero primero a la azotea de la escuela. Debe haber una entrega para él allí. Antria. Aquí tengo que hacer un paréntesis y es que antes a este personaje le decía Arcane, pero me equivoqué, es Aragni. Continuemos. Aquel ejército se acerca sin descanso y Aragni está feliz e impaciente por lo que está por suceder. Así que ese es el castillo construido con la autoridad del dios maligno. Se dice que es inexpugnable por lo robusto que es. Ordena a la unidad voladora de inmundicia de Belcebú que vayan al frente y aquella mosca inclinándose ante ella lo acepta y afirma a su señora que no la van a defraudar. Todas esas moscas han emprendido su vuelo, se acercan lentamente a Antria y todos comienzan a saborearse por aquellas pequeñas criaturas tan insignificantes. Ante observa que hay demasiados de ellos y sabe que no puede detenerlos con su poder divino. Rezando, acepta obedecer la orden divina de Yu Il-shin de no salir nunca del castillo, pero por favor, él debe venir a Antria de inmediato. Los soldados están asustados porque aparentemente se dice que la porquería maldita de Belcebú derrite hasta la piedra. Todos estarán muertos si es que atacan desde el cielo. Tienen que correr. Aquella mosca llama a su querido asqueroso dios de la suciedad y las enfermedades infecciosas para que por favor maldiga a esas criaturas inferiores. Y tomando aire, riéndose, pide a todas esas malditas cosas de abajo que mueran. Ordena a todos los soldados que disparen a la inmundicia con la autoridad del dios de la inmundicia y la infecciosa enfermedad. Pero antes de que puedan hacerlo, una grieta se abre en el cielo y un pie enorme comienza a atravesarla. Aragni se preocupa, sabe exactamente qué significa eso. Los monstruos que ella convocó se ven impresionados por lo que están observando y con un simple paso Yu Il-shin se deshace de millones de tropas y junto con él aparecen muchísimas botellas de insecticida. Sonriendo les cuestiona a aquellas criaturas si acaso lo han visto. Ese es su ejército insecticida y llegó a tiempo. Eso es tan malditamente genial. El comandante de las moscas se pregunta qué significa esa escritura. ¿Acaso ese es un lenguaje usado por el dios del mal? Y las cosas que caen debajo. En ese instante aquel dios se gira a verlo con una mirada fría y aquel tipo se aterra solo con su presencia. Sabe que esta es una guerra que no pueden ganar y si siguen este ritmo va a morir. Eso es lo que le está diciendo su dios. Así que pide a todos que comiencen a correr. Por su parte el Shin siente bastante desagrado. Es increíble ver tantas moscas tan asquerosas y utilizando el dedo índice aplastante de Dios comienza a sonreír. La autoridad del encendido y apagado del dedo aplastante de Dios combinado con la habilidad telequinesis que obtuvo del seguidor Johan. Haciendo uso de esto todos esos bastardos estarán muertos. Y cuando el gas comienza a entrar en contacto con el cuerpo de todas esas moscas, aterrados se preguntan por qué están tosiendo sangre. ¿Cómo puede ser esto posible? Debe ser a causa de un veneno. Ese es el veneno más mortal con el que se han encontrado. Y estando a punto de pedir a todos que retrocedan, en un segundo comienza a gritar. Todo para instantes después desaparecer por completo. Aquellas nubes de moscas han comenzado a dejar de existir. Las hormigas saben que no pueden permitir que el gas venenoso los toque. Algunos se preguntan si acaso es el dios maligno de la leyenda que los salvajes dicen adorar. Y Aragni, aunque asustada, pide a todos que no tengan miedo. Está solo. Afirma que si se llegan a retirar, van a morir en sus manos. Y el Shin está molesto porque hay un montón de ellos. Con esos números podrían llegar a cubrir la totalidad de una pequeña ciudad. La mayoría de las tropas han caído. Si el gas venenoso los llega a tocar, estarán muertos de inmediato. Aragni está furiosa por cómo están resultando las cosas y le cuestiona al dios maligno si acaso cree que ese truco funcionará otra vez. Ordena a la bestia fuerte y engañosa que por favor le preste su poder y esa de inmediato acepta. Es de esa forma que comienza a emprender el vuelo y acercándose, llama la atención de Yu Il-shin. Inmediatamente el prota se percata que ese bastardo está enviando el gas insecticida hacia él. Maldice, eso va a matar a todas sus hormigas. Y lo único que puede hacer ahora es usar el dedo índice aplastante de Dios, la habilidad de telequinesis. Todos sus botes de insecticida han sido arrastrados también. Su tan precioso dinero. Viendo cómo todo eso desaparece, Aragni maldice. Ese desgraciado dios maligno usó otro truco. El Shin entiende que es fuerte. Todas sus hormigas casi mueren. Y preocupado, quiere saber qué demonios está haciendo ese tipo. Abriendo sus fauces de manera inesperada, esta criatura comienza a comerse las hormigas del ejército de Aragni y afirma que los sacrificios han sido recolectados. El Shin no puede creer lo que está viendo. Esa cosa se está comiendo aquel ejército solo para usarlos como sacrificios. Esos bastardos son brutales. Y por su parte, Aragni piensa que tienen que soportar ese nivel de sacrificio, cientos de miles, decenas de millones, siempre y cuando el dios les preste su poder. No pueden dejar ir este impulso, así que decide pedirle a la libélula que envíe la unidad ciega. El Shin ahora que lo piensa, debido a ese gato con colmillos
colmillos. Esos contenedores de insecticidas en los que gastó mucho dinero fueron explotados. Maldice al gato con colmillos. Definitivamente lo va a matar. Y cuando estira su dedo para hacer un movimiento, se sorprende al notar que el campo de batalla cambió, viendo a todos los insectos que ahora están sobrevolándolo. Se pregunta qué es lo que pasa ahora. Hay hormigas jinetes que tienen los ojos vendados. Arachne sonríe. Los mandíbulos de la unidad ciega pueden aplastar incluso una piedra. Si no pueden matarlo, al menos deberían ser capaces de infligirle una herida mortal. Los apóstoles podrán encargarse del resto. Y en ese momento el comandante de la unidad salta de aquella libélula y pide a su unidad ciega que bajen. Aquel montón de hormigas se acerca rápidamente a Ishin, pero este no se queda quieto e inmediatamente se vuelve más fuerte. Y en el momento en que la unidad ciega intenta atacarlo, Buscador perpetuo de la verdad está emocionado y dice que tenía razón cuando dijo que levantar suficientes pesas de acero también convierte tu cuerpo en acero. el comandante pide a los demás que no entren en pánico. Deben avanzar usando sus números. La defensa del oponente solo es un dios maligno. Todos siguen las órdenes de su comandante. Atacan sin cesar y solo en cuestión de segundos rodean por completo el cuerpo de Yu Il-shin. Pero este utiliza el dedo medio destructor de Dios. Las hormigas están estupefactas. Está lloviendo fuego infernal. Deben correr. Para este punto Il-shin comienza a estar exhausto. Maldice, se está quedando sin poder divino. Misión, ascenso de dios malvado de clase baja. En curso, sacrificios ordinarios 52.023.002 de 1.000 millones. El ejército imperial es alrededor de 100.000 millones. Pensó que sería capaz de matar a los 1.000 millones que necesita para la promoción rápidamente. Tuvo suerte de lograr el 50% de la tasa de asimilación, pero aún no es suficiente. Ha empezado a sentir mareo. Se cuestiona si acaso es porque ha usado mucho su poder divino. Pero no importa cómo sea. Quiere saber por qué ese bastardo lo está mirando así. Seguidor de la luz que brilla en las profundidades más altas del cielo. Asexual. 2200 años de antigüedad. Comentario. Muy exasperado con Yu Il-shin por usar el mismo tipo de llamas que su amo. Se molestó más al descubrir que ese bastardo es otro personaje único. Con todas sus fuerzas, Arachne le pide a los apóstoles de los grandes dioses que se encarguen de ese maldito dios maligno. El primero de ellos afirma que él es la carroza del fuego y va a responder a su llamado. A cambio, cosechará 100 millones de sacrificios. Los soldados intentan rebelarse. Le piden a su sacerdotisa que por favor tenga piedad de ellos. Pero esta harta ordena que se callen. Deben considerarlo un honor para la victoria del imperio y antes de que puedan seguir reclamando. Los sacrificios han sido recolectados. Inundado en llamas se acerca rápidamente Il-shin, el cual viéndolo de frente se pregunta si acaso se volvió más grande. Esto realmente podría llegar a ser problemático. Y cuando aquella carroza de fuego se lanza hacia él, este actuó utilizando el dedo índice destructor de Dios. No se pudo activar. No tiene suficiente poder divino. Il-shin ha caído, está en el suelo prácticamente derrotado, hablándole a su subordinado muerto. Arachne le pregunta emocionada si acaso ha visto eso. El dios maligno ha tenido un miserable final y por fin va a ser capaz de vengarlo. Con dificultad el prota intenta moverse. Se pregunta si acaso ya perdió, sin importar cuánto lo alaben como un dios. Quiere saber si acaso fue demasiado arrogante de su parte como una persona que nació débil y estúpido. Pensar que podría proteger a los residentes de este reino. La pequeña Anti se le acerca, gritándole. Le pide a su señor Yu Il-shin que por favor no cierre los ojos. Observando cómo ella está llorando, Il-shin le pregunta por qué está aquí. Él recuerda perfectamente que le pidió que no saliera de la fortaleza y negándose al deceso de su dios, ella intenta utilizar el dedo sanador del señor Yu Il-shin. No se pudo sanar completamente. El poder divino de la luz que brilla en las profundidades más altas del cielo está interrumpiendo el progreso de sanación. No se sanó completamente el poder divino de... Escupiendo esta cosa lo llama bastardo tenaz. Quiere saber cómo consigue respirar todavía. Y lanzándose nuevamente al ataque, le pregunta cómo se atreve un bárbaro dios maligno a usar sucias llamas. Debe prepararse para morir. Definitivamente lo va a matar y lo hará una ofrenda para su maestro. Y al mismo tiempo, Il-ho, llamando gran y piadoso dios a Yu Il-shin, le pide que por favor permita que él, el número 1, descienda. Ese ni siquiera se acordaba de que Il-ho todavía existía y sin dudarlo permite que éste lo haga, pidiendo que por favor le dejen tener suficiente poder divino para sacar al número 1 de la torre. El descenso de Il-ho ha sido concedido. Tiempo restante, 60 minutos. Il-ho se emociona y le pide a su dios que por favor ya no se preocupe. Ha matado a muchos monstruos como él dentro de la torre. Il-shin sonríe, eso es admirable, y le pregunta cuándo se volvió tan fuerte. Aquel monstruo sonríe y se burla. Un insecto que ni siquiera vale un bocado. Anti no lo puede creer. Han matado al número 1. Il-shin al notar lo que acaba de pasar, piensa que ahora realmente es el fin. Ni siquiera tiene la fuerza para levantar un dedo. Las 1000 hojas que todo lo corta dice que la reparación de la hoja, cuchillo de cocina, finalmente está completa.
Dice que el envío es gratis ya que te ha estafado muchas veces. Por simple reflejo, Yoil-Shin estira su mano y en el instante en el que toma por el mango aquella espada, comienza a sentir que el poder se acumula dentro de él. Así que recobrando un poco de fuerza, se pone de pie y este ser comienza a sentirse nervioso. Sabe que esto es un poco peligroso. Es de esa forma que con una mirada seria, Il-Shin utiliza su habilidad compartida espada fantasma, preocupando de esa forma a los tres apóstoles, los cuales sienten de inmediato que esto no es que sea malo, es extremadamente peligroso. Corriendo por el miedo que le provoca aquel peligro, al girar a ver, nota como aquel dios maligno tiene una sonrisa y le pregunta directamente a él si acaso está intentando huir. Se molesta al ver el estado en el que se encuentra el precioso cuerpo que el maestro creó para él, y en el instante en el que el otro apóstol intenta intervenir. En ese punto Il-Shin se nota bastante agotado, está temblando y está molesto por ese maldito bastardo escurridizo. Debe ocuparse de él. ¿Cómo es que se atreve a comerse a Il-Ho? Pero sabe que su poder divino es un problema. Realmente no sabe si tiene suficiente para volver a usar el reinado del demonio celestial. Y en ese momento comienza a maldecir de nuevo. Otra vez se está mareando. Ese apóstol se da cuenta. Ese bastardo acaba de usar demasiado poder. Así que sin querer perder la oportunidad, comienza a rugir y se lanza al ataque contra el dios maligno. Esa es su oportunidad. Deben matarlo ahora. Sin embargo, este se detiene de golpe. Se pregunta qué demonios está pasando. Quiere saber por qué de repente siente tanto poder viniendo de él. El sello del seguidor de la Tierra Seon Miri ha sido deshecho. Seon Miri tiene el potencial de trascender. Il-Shin sonríe. Por fin, se pregunta si acaso este es el pequeño pero sorprendente milagro. Misión, ascenso de Dios bueno de clase baja, en curso, clase S, con trascendencia potencial, sacrificio, 9 de 10. Su poder divino está siendo restaurado gracias a Miri, y respecto a la espada fantasma, también cree en él. Así que preparándose, revitalizado, afirma que va a usar el reinado del demonio celestial una vez más. Ese pequeño gatito no puede creerlo, lo llama bastardo, y sabe que tiene que evitar una batalla cara a cara. Pero Il-Shin se preocupa al escuchar un ruido detrás de él. Aquella cosa que antes había cortado, se vuelve a poner en pie, y con una sonrisa esta le pregunta al dios maligno si acaso está sorprendido. Le hace saber que su cuerpo ha sido bendecido con la inmortalidad, así que su espada no lo va a matar. Y en menos de lo que canta un gallo, aquella cosa vuelve a estar completamente restaurada. Seguidor de Dominador del Pantano del Abismo. Observación. Se regenera sin fin. Ahora sí lo han puesto a temblar. Parece que está jodido. Esa serpiente le pregunta por qué está temblando. Matarlos con ese bajo ki de espada nunca fue posible. Y lanzándose nuevamente al ataque, le exigen a aquel dios que muera. Pero en ese momento, la espada habla. Llama a aquella serpiente ser insignificante. ¿Cómo se atreve a decir que es una espada aquí? Ahora el cine está más preocupado por aquella espada que por la cosa que tiene enfrente, la cual se sorprende junto con él. Se comienzan a burlar. Una espada que habla. Admiten que podría llegar a ser una espada útil, así que está decidido. Lo van a tomar luego de matar a aquel dios, pero esta la llama cabeza de serpiente y le pide que repita lo que acaba de decir. Cuestiona cómo se atreve a decir que su ki de espada es bajo. Ella responde que todo ki de espada es inútil cuando se trata de inmortalidad. Le pide que solo vaya a ella, la va a usar como pieza decorativa. El prota siente como si algún otro personaje poseyera esta espada. Se pregunta quién es. ¿Acaso es el fundador de la secta del Monte Hua? Pero no, la voz es demasiado diferente. Y en ese momento aquella espada comienza a reír a carcajadas. Esto preocupa aún más a Il-Shin. Esta voz suena como un maldito psicópata. La serpiente no lo puede creer. Le cuestiona si realmente se atrevió a reírse, y esta lo acepta. Todo esto fue demasiado gracioso, pues afirma que por supuesto, esta pequeña serpiente ya está muerta después de todo. Y confundida, nota como una de sus cabezas comienza a desaparecer. Esto le preocupa y le reclama. La acaban de maldecir. Aún así, afirma que eso no es nada si solo usa la bendición regeneración que su maestro le ha otorgado. Pero eso no funciona. Eso es imposible. ¿Cómo es que una simple espada la derrotó? Y esta espada le cuestiona si realmente pensó que podría sobrevivir al reinado del demonio celestial. Ella ya estaba muerta desde el momento en el que la golpeó. Y antes de desaparecer por completo, aquella serpiente intenta pedirle ayuda a su maestro. Has masacrado a un seguidor de Dominador del Pantano del Abismo, absorbiendo el sacrificio. Felicitaciones. El seguidor del Dominador del Pantano del Abismo valía 2 cazadores de clase S. Misión, ascenso a Dios malvado de clase baja, en curso, clase S, con potencial de trascendencia, sacrificio, 8, 3 más 5 de 10. Il-Shin sonríe porque se siente cada vez más fuerte. Se pregunta cómo será cuando llegue a 10, pero su dicha se desvanece en un segundo, pues a sus espaldas siente una peligrosa presencia. Es increíble la sed de sangre que proviene de esa cosa, y aquel apóstol, tras haber reunido tanta energía y a punto de atacar, le dice a aquel dios maligno que ya es demasiado tarde, lo va a hacer pedazos con las alas del viento.
La espada sonríe y felicita a Yu Il-shin. Hizo un buen trabajo adaptándose a la situación, así que por lo menos no es estúpido. Pero este molesto le pide que se calle, llamándolo maldito gato con colmillos. Le reclama al apóstol por ser un cobarde e intentar un ataque sorpresa. Y ese, aunque ignora lo que le está diciendo, no puede creer lo que está viendo. Aterrado y tartamudeando le pide a Yu Il-shin que espere. Ese le cuestiona por qué está pidiendo eso. Quiere saber qué clase de trucos está intentando usar ahora. Y en ese mismo instante, aquella criatura comienza a sentir un gran dolor. Nervioso, Il-shin se pregunta qué carajos es eso. Y aquel gatito volador comienza a caer. Con una gran fuerza se estampa en el suelo. Su estómago le duele mucho. Siente como si este estuviera a punto de explotar. Il-ho continúa vivo y ha salido desde el interior de aquella criatura. Il-shin se alegra de que este todavía esté vivo. Viéndolo, él le afirma que un monstruo gigante al que solo le importa el tamaño solo se puede vencer desde adentro. Así que el prota felicita al número 1. De verdad es el mejor. Y viendo cómo este comienza a caer, la espada afirma que supone que es un poco demasiado problemático lidiar con ese sirviente. Dejando eso de lado, Il-shin le pregunta quién carajos es. Y riéndose, la espada le cuestiona cómo es que ni siquiera sabía que es él, llamándolo hombre tonto. Le pide que abra sus orejas y que escuche atentamente. Pues él, Il-shin se molesta y le reclama. No está revelando alguna clase de enorme secreto, así que ¿por qué está haciendo una pausa dramática? Y la espada, un poco nerviosa, pregunta quién es él. Il-shin, al notar cómo se comporta, viendo lo loco que es, está seguro de que ese es el cuchillo de cocina del dios de la espada. Sin embargo, la voz es muy diferente. ¿Quién es? Le pregunta al señor de la espada celestial si acaso le puede explicar eso. Si acaso su servicio de garantía no es un poco raro. Las 1000 hojas que todo lo cortan se niega a responder. ¿Qué clase de respuesta es esa? A este paso la única opción que va a tener es pedir un reembolso. Estando en el suelo, aquella flama parlante le pregunta cómo se atreve un insecto como él a destruir el cuerpo que le concedió su señor. Y levantándose, afirma que eso es imperdonable, así que le va a hacer pagar por esto. Pero sin prestarle mucha atención, Il-shin se sorprende de que ese tipo todavía siga vivo. Arrastrándose, este le llama la atención a la sacerdotisa. Pide que haga un sacrificio por él. Tiene que hacer muchos sacrificios más para matar a ese dios maligno. Y esta pide que acepte su sacrificio, 100 millones. No, puede tener 1000 millones de soldados, pero ese le afirma que eso sigue siendo demasiado poco. La verdad es que los quiere a todos. Él necesita los 100.000 millones aquí. Aragni no lo puede creer. Le pregunta qué es lo que quiere decir, y este sujeto emocionado le pide que los ofrezca a todos. Por la gloria de su señor, deben otorgarle todas sus vidas. Aterrada, Aragni le pide que pare con esto. Esto no es lo que acordaron en el contrato. Y le afirma que el emperador no lo va a perdonar. Pero este sujeto se molesta por lo ruidosa que es. Sacrificios. Debe dejarle que junte todos los sacrificios. Il-shin está impactado por lo grotesco de esta escena. Esto es una completa locura. Y se cuestiona cómo es que esa cosa se sigue volviendo más grande. Al mismo tiempo, Il-ho, levantando una gran roca, le pide a su dios que le permita ser el oponente de ese tipo que lo único que tiene es un gran tamaño. Mientras esa criatura sonríe, el prota no puede creer que haya derretido esa roca. Este se comienza a burlar, pide que miren. Ese es el poder de su maestro, la llama brillando en el cielo más alto. Preocupado, el Jo le pregunta a su señor Yu Il-shin qué es lo que debe hacer ahora, y la espada interviene. Los llama bastardos. ¿Cómo es que encima tienen el descaro de preguntar? Sonriendo un poco aliviado, el prota le pregunta si acaso tiene un plan, y ese, con firmeza, dice que lo tienen que cortar. Es suficiente cortarlo con esas llamas insignificantes que usa. Il-shin no puede creer lo que está diciendo. A esas llamas les dice insignificantes. En serio, no tiene idea de quién es, pero está seguro de que no es normal. Y mientras esa criatura convierte todo el campo de batalla en lava, la espada le grita a Il-shin que solo debe confiar en él. No hay nada en este mundo que no pueda cortar. El prota sabe que puede ser que esto parezca una locura, pero esto es lo único que puede hacer ahora. Así que se decide, y preparándose, es momento de intentarlo. Y alzando aquella espada, utiliza la habilidad de compartir, espada divina del demonio celestial. Ambos se quedan en silencio por un momento al notar que no pasó absolutamente nada, y aquella criatura se comienza a burlar. Cuestiona si acaso eso es todo lo que tienen. Il-shin maldice. Sabía que esto iba a pasar. Incluso si la reparó ese señor espada celestial, supone que ese es el límite. Tendría que haberlo pensado más cuando vio que el envío iba a ser gratis. Se cuestiona si ahora van a terminar destruyendo Andria. ¿Cómo es que se podría cortar un monstruo así? Aquella cosa comienza a gritar. Su cuerpo, aquel precioso cuerpo concedido por su maestro. La espada sonríe, está cortado. Le pregunta Il-shin si acaso ve eso. Ese es el poder honorable que tiene. El prota sabe que fue él quien lo usó, pero esta vez no terminó desmayándose. Cree que esa vez que se terminó desmayando justo de pelear con Gustavo. Está claro que se volvió más fuerte, pero molesto cuestiona qué es lo que acaban de decir y pide a los acosadores que por favor repitan eso. Lágrimas de la abundancia. Mira con ojos preocupados el cielo ardiente. Pesadilla silenciosa dice que es demasiado pronto para bajar la guardia. Aterrado, Il-shin se pregunta qué carajos es eso.
Seguidor de la luz que brilla en las profundidades más altas del cielo. Originalmente existían dos dioses solares que eran hermanos en Antria, pero los dos dioses lucharon durante 1000 años, y el perdedor fue sellado en un carruaje de fuego. Finalmente había conseguido matarlo, y ahora resulta que acaba de deshacer un sello. ¿Quieres saber cómo es que la verdadera identidad de esa cabeza de fuego era el dios Sol? Las 1000 hojas que todo lo corta dice que solo son los restos del dios Sol, pero como solía ser un dios de alta clase, tal vez sea mejor rendirse ahora y morir. Esa manera de animarlo. Se molesta porque gastó tanto dinero en esa maldita cosa. De todos modos, esa situación es realmente jodida. Usó todo su poder divino con ese ataque anterior. Pero recuerda que una persona famosa dijo alguna vez que aunque el cielo se cayera, hay un agujero por el que salir. Todo el suelo está completamente derretido y cubierto de lava. Y el dios del sol le cuestiona el 5 mes que se atreve a romper el carro de fuego que su maestro le otorgó. Le advierte que lo va a quemar con el mundo. Viendo a Ilho, Ilshin se alegra un poco. Ese es su agujero en el cielo. Ese está completamente aterrado. Ese monstruo es tan fuerte que apenas puede moverse. A este paso, está seguro que va a morir. Sin embargo, reacciona cuando Ilshin lo grita. Le pregunta qué demonios está haciendo parado sin hacer nada. Le pide que no tenga miedo y que sacrifique algo. Toma de la cola aquella criatura que mató antes y le dice a su querido Yu Ilshin que él, Ilho, el número 1, sacrifica esa bestia para él. El prota comienza a sonreír complacido. Acepta aquel sacrificio, pero riéndose aquella cabeza en llamas afirma que no van a ganar y los llama parásitos. Y tras absorber el cuerpo de aquella criatura, Ilshin feliz felicita a Ilho. El sacrificio que hizo Ilho, seguidor de bestia fuerte y engañosa, vale 2 clases S. Misión, ascenso de dios malvado de clase baja, clase S, con potencial de trascendencia, sacrificio 10 de 10. Has completado la misión. Yu Ilshin será ascendido a un dios malvado de clase baja. Una sonrisa se puso en la cara de Ilshin. Se pregunta si acaso este es el poder divino de un dios del mal de clase baja. Ilho alza sus manos. Afirma que cree en Yu Ilshin, antimaldiciendo. Le pide a su querido dios Yu Ilshin que por favor lo salve. Y este, aunque cansado, ahora lo acepta. Él es su dios. Aquella cabeza en llamas bastante molesta les dice que esta es una lucha sin sentido. Y pide a todos que ardan junto con el mundo. Pero un molesto dios del mal le pide a aquella cabeza de fuego que se calle y utilice el condenatorio dedo medio de Dios. Llamándolo bastardo, el dios del sol le pregunta si acaso cree que eso va a funcionar con él. El prota está impresionado por lo fuerte que es este tipo. Ahora está mucho más seguro. Se pregunta si acaso es por los 100.000 millones de sacrificios, o es porque solía ser un dios de clase alta antes de ser sellado, o ascendido a un dios maligno de clase baja, pero sigue sin ser rival para él. Maldice. El dios del sol le cuestiona si acaso cree que perderá ante ese tipo de ataque. Las pequeñas hormigas de Antri han comenzado a correr. El castillo se está derritiendo. Ilshin está desesperado. Maldice. El reinado del demonio celestial no va a funcionar de nuevo, así que tendrá que usar el tesoro de las 1000 cuchillas. La espada le pide que se detenga. El tesoro de las 1000 cuchillas no puede matar al fuego, pero desesperado el prota le pregunta entonces qué se supone que debe hacer. Y en ese momento una pequeña flama negra se posa en su cabeza y junto con la espada ambos están confundidos. En la Academia Hunter varias cajas están vacías y el fantasma de la espada en la azotea de aquel edificio está bastante concentrado. La segunda forma de la espada del dios demoníaco celestial finalmente aprendió la sutileza de la segunda forma de la espada del dios demoníaco celestial y tras un movimiento bastante sutil, Ilshin se alegra al descubrir que al parecer el fantasma de la espada ha hecho un avance. Incluso su espada no puede creer que está viendo la segunda forma de la espada del dios demoníaco celestial y gracias a eso pudo recordar quién es. La energía que estaba dentro de esta se proyecta y estando enfrente de Yu Ilshin, con orgullo se presenta afirmando que él es el mismísimo demonio celestial. Activando el ojo ciego de Dios, autoridad inherente. Un rápido escaneo de la historia del demonio celestial. Ilshin no lo puede creer, pero aún así tampoco puede negar lo que sus ojos están viendo.